Un saludo cordial a toda la audiencia de la página de Wican Paraguay. Estamos en vivo e en directo para este lindo, pero lindo compromiso que vamos a estar teniendo entre los equipos de Guaraní y 1 de mayo. El primer compromiso de esta doble jornada que vamos a estar teniendo el día de hoy. Ya vemos en campo a la terna arbitral, también a los jugadores de Guaraní que ya van diciendo presente en estos momentos. Vemos los fuegos artificiales que se va escuchando de la hinchada de Guaraní, que hoy vino muy preparada por lo que estamos viendo. Vamos a ver qué tal el recibimiento de la gente de 1 de mayo. Recordemos, en la ida, en el primer compromiso, lo había ganado Guaraní local por 1-0, tanto de Santiago Martínez. En la vuelta lo ganó en su cancha con su gente el equipo de 1 de mayo con el gol de Alexander Garay. Y todo se define hoy. El pase a semifinal. Se llenó de humo por aquí. Está todo nublado. El recibimiento de la gente del Aborigen para sus jugadores. Vamos a ver qué tal el recibimiento de la gente de 1 de mayo, que seguramente prepara también algo parecido. ¿Qué está? El recibimiento de la gente de 1 de mayo. Como vamos viendo, damas y caballeros, los fuegos artificiales. Y se viene con toda la definición de la liga. Se viene con toda la definición de la liga limpeña. Recibimiento, los fuegos artificiales. 12 por 1 que estamos viendo la bandera que se va desplegando allí. Y vemos el zoom óptico que va haciendo nuestro compañero Nicolás Gavilán. Y tremendo recibimiento, Tremendo recibimiento de la gente de 1 de mayo, Los fuegos artificiales, vemos las bengalas con los colores de la Canariña. Y esta es la Liga Limpeña de Fútbol, centenario del Club Río Salado, quien ya está esperando a su rival en semifinales. Y siguen los fuegos artificiales, sigue el recibimiento, siguen los preparativos. Por allí los jugadores ya van posando para la foto correspondiente. Los jugadores del 1 de mayo. Y esto es una fiesta. Vamos a tener un verdadero partidazo. Está para cualquiera. Y todavía sigue, Largo el recibimiento de la gente de 1 de mayo, sin duda alguna, Ya nos vamos preparando para lo que va a ser este compromiso. A disputarse en el Estadio Coronel Carlos Gasset de la Liga Limpeña de Fútbol. Guaraní versus 1 de mayo. Después nos vamos preparando para el compromiso entre Nueva Estrella y el equipo del Nanagua. Ya también saludó a mi compañera de trabajo, Delia Almirón. ¿Cómo estás, Delia? Muy buenas tardes, Alejandro, a la audiencia de Wican Paraguay. El día de hoy ya me encuentro aquí con ustedes, ya en la transmisión también. El día domingo lastimosamente estaba afónica, pero hoy sí ya me recuperé, no del todo, pero sí ya estamos listos y listas para lo que será este lindo compromiso, tercer partido entre el equipo de Guaraní, 1 de mayo. Guaraní versus 1 de mayo. Tenemos la alineación titular del equipo Guaraní, que es el equipo que hace local. Así mismo, tenemos el equipo de Guaraní con el número 1, José Ferreira, 8, Rubén Cáceres, 4, Elías Fernández, 2, Aldo Benítez, 7, Juan Barrios, 5, Guillermo Martínez, 14, Adán Cañete, 13, Oscar Esquivel, 17, Jonathan Aranda, 9, Santiago Martínez, con la número 10, Junior Argüello. Se va a mover el balón. Ya enseguida también vamos a estar leyendo la conformación del equipo de 1 de mayo. Allí se va ultimando los detalles para dar inicio a este partido. Para la gente que comparta, comenta y le dé me gusta a la transmisión, tenemos premios. Autorizó el árbitro el compromiso. Ya se pone en marcha este tremendo partido entre Guaraní versus el equipo de 1 de mayo, Delia.
Y empezó este partido atrayente entre el conjunto de Guaraní, 1 de mayo, que trajo muchísima gente a ambos conjuntos. La conformación del equipo de 1 de mayo es de la siguiente manera. Está en el arco Rodrigo Ugarte, casaca número 12, 2 para Sergio Espínola, 3 para Iván Balmori, 24 Marcos Gamarra, 5 para Juan González, 23 para Derlis Ayala, 6 para Gabriel Ortigoza, 8 para Cristian Morro, 11 Rodrigo Benítez, 7 para Cristian Portillo, 14 para Brian Caballero. No hay variantes en el equipo de 1 de mayo. En el equipo de Guaraní, lo está mencionando la compañera Delia Almirón. Y hay una variante que es el ingreso de Jonathan Aranda en el equipo en reemplazo de Francisco Escurra, quien no está en el onceno titular. Sí está para el ingreso posterior. Golpe de cabeza Santiago Martínez, la está buscando por allí el equipo de 1 de mayo, la manejaba Cristian Morro. Bloqueando Elías Fernández, saca el central, presiona a Cristian Portillo, forjando el error, choca Portillo. Le ponía el físico al jugador Elías Fernández, es reposición para Guaraní, va a jugar Rubén Cáceres. Se prepara el lateral derecho. Recordemos, árbitro plantel B para este, o plantel B de la terna arbitral para este compromiso. Francisco Toledo es el asesor de árbitros, principal Edgar Barrios, asistente número 1 Freddy Palacios, asistente número 2 Pablo Ojida, cuarto árbitro César Paiva. Corresponde lateral para el equipo del 1 de mayo, va devolviendo Brian Caballero de pecho, buscando a Cristian Morro, ahí Ortigoza con el golpe de cabeza, sigue Morro, puntilla por allí, para su compañero Rubén Benítez, saca Elías Fernández, la está dominando por allí, el equipo de Guaraní sale a buscar Santiago Martínez, cae en el suelo Martínez, bien por allí. El número 23 de 1 de mayo, estamos hablando del jugador Derlis Ayala, la falta de Adán Gabriel Cañete. Por allí Cañete cometía la infracción sobre la humanidad del número 23, Derlis Ayala, que se mandó un buen partido el día domingo, también siendo fundamental en la victoria del equipo de 1 de mayo ante el equipo de Guaraní. Tiro libre para 1 de mayo, tiro libre para la Canariña. Le quiere pegar Cristian Portillo, le quiere pegar digo bien, Cristian Morro. Autoriza el árbitro el compromiso, le pega Morro al arco, la tiene por ahí José María Ferreira Chena, dominando el esférico de Elia. Por allí Cristian Morro, que se animó a rematar por debajo, por allí el arquero, el portero, que estaba bien atento, no lo sorprendió al buen portero que tiene el conjunto guaraní. Está remate Santiago Martínez por arriba. Y se está animando ambos equipos por allí. Santiago Martínez se estuvo animando directamente, rematando al arco. Va a sacar el arquero Rodrigo Ugarte. Se va preparando el zurdo. Se organiza el equipo de 1 de mayo para recibir el esférico. Va a lanzar Ugarte, se va preparando. Saca y despeja el arquero. En el jugador, en el salto va Adán Gabriel Cañete. También por ahí Ayala. Buscando Ortigoza. Recupera Santiago Martínez para Jonathan Aranda. Aranda por fuera para Junior Argüello. Juan González en la marca. Teniendo Argüello. La maneja para allí el extremo izquierdo. Empezando con Rubén Cáceres. Busca. Tiene por allí Balmori. Maneja 1 de mayo. Tiene que salir. Falta en ataque. Va indicando el árbitro del compromiso de Elia. Por allí primero el que sentía el gol pues fue Balmori, ya después también tocando al jugador Martínez, Santiago Martínez, que ya se repuso. Para ahí hay reposición a favor de la Canariña. Buen margen de público igual por más de que sea entre semana, Delia. El clima también está ayudando. El clima está ayudando, así mismo muchísima gente, la verdad, por el equipo de 1 de mayo que trajo muchísima gente, así también el aborigen con muchísimo público. Va saliendo Rodrigo Ugarte para Marcos Gamarra. La maneja el lateral izquierdo, saliendo Gamarra, se mete por el medio, tocando para Cristian Portillo, que va a la búsqueda, sigue Portillo, tiene Benítez, filtro por fuera, si viene 1 de mayo, remate cruzado, al segundo palo, no llegaba Brian Caballero, no llegaba Sergio Espínola de Elia. Buena triangulación por allí el equipo de 1 de mayo, Portillo para Morro que remató, pasó muy cerca del arco por allí, Caballero que no llegaba a cerrar la linda jugada que creó el equipo de 1 de mayo. Salida a favor de Guaraní. Va a despejar José María Ferreira. Por el momento, ambos equipos
todavía resguardándose un poco. En la categoría juvenil también tenemos partido extra que se va a estar jugando en la cancha de Guaraní. 24 de Rincón versus Inter. Saliendo José María Ferreira. Levanta para que la busque por allí. Santiago Martínez, paso largo. Va por la búsqueda. Jonathan Aranda. Caranda, piden falta de Juan González. Así lo vio el árbitro del compromiso. Tiro libre para Guaraní. Muy cercano al arco de Rodrigo Ugarte, Delia. Por allí Juan González, que sí lo incomodó al jugador Argüello, lo tocó levemente y eso cometía la infracción el árbitro por allí, entonces indicando que es tiro libre a favor del equipo de Guaraní. Se va a preparar Oscar Cachito Esquivel para el centro de zurda. Para toda la audiencia tenemos premios para sortear. Tienen que comentar, compartir y darle me gusta a la transmisión. Sus últimos 3 dígitos de cédula. Va a levantar Esquivel. A ver. Por ahí se va mirando todo. Va al centro, al segundo palo, golpe de cabeza. ¡Gol! De Guaraní, de Guaraní, de Guaraní. Elías Fernández y el golpe de cabeza. La especialidad de la casa. Imponente juego aéreo del número 4. A los 7 minutos de juego, Guaraní pasa a ganar el compromiso. Y qué lindo gol acaba de marcar el equipo de Guaraní con el número 4, Elías Fernández, uno de los referentes que tiene en el fondo el equipo aborigen. Acaba de abrir el marcador en este compromiso, un cabezazo estupendo por ahí también el centro. Elías Fernández acaba de marcar el 1-0. Y mira, saltó muy bien Elías, bastante alto, imposible para Rodrigo Ugarte. Elías que tiene su revancha en la cancha el 1 de mayo, justamente sobre la hora, digo bien. Tuvo la posibilidad de igualar las cosas así para que Guaraní pueda avanzar de manera directa. No pudo ser para él y ahora tiene su revancha y anota el primer tanto, el compromiso. Lindo centro, lindo testazo para el 1-0 de este compromiso. Intentando sacar Sergio Espínola, el golpe de cabeza, está buscando 1 de mayo, por fuera para que la maneje Cristian Portillo, presiona Barrios, buen quite el central, del corpulento zaguero central, recupera Espínola, dejando para Brian Caballero, maneja el número 14, Caballero espera compañía, dejando para su compañero Ayala, busca Esquivel, de zurda va despejando para que la corra Santiago Martínez, va el goleador del campeonato, le ganó la marca a Juan González, sigue teniendo Martínez el balón, también busca compañía, por allí. Se enredó con el balón. El lateral para 1 de mayo que ya juega rápidamente Marcos Gamarra. Para Ortigosa que empieza con Rodrigo Ugarte. Tiene el arquero. Va saliendo Ugarte para que la gane en el juego aéreo Cristian Morro. Baja para Portillo. Cubre el número 7. Marca férrea de Elías Fernández. Y levantó la pierna por allí cuando Elías Fernández buscó con la cabeza ese balón. Tenemos tiro libre para Guaraní. A los 7 minutos de juego ya se puso en ventaja el aborigen. Y un lindo gol, la verdad que le viene muy bien al equipo de Guaraní, que quiere tener su revancha ya también, ya que el 1 de mayo impidió el día domingo pasar directamente ya a la siguiente fase el equipo de aborigen, pero el equipo de Guaraní que en este partido vino con todo a querer estar en la otra instancia. Buscando por allí, Ortigosa va levantando, corre Cristian Portillo, atento Juan Barrios. El central que en la ida también se mandó un buen partido, siendo imponente en cada cruce. Maneja por allí 1 de mayo, traslada, tiene el esférico el número 23 de Erlis Ayala. Falta sobre el mismo de Guillermo Martínez. Va a conversar el árbitro con Guillermo, no. Autoriza el juego rápido, Ortigosa que levanta para Portillo. Baja de pecho el número 7. Intentó sobrepasar la marca de Cáceres con falta, dice el árbitro. Para mí que sí lo tocó Rubén. Por ahí van reclamando todos, Delia. Para mí también desde aquí la perspectiva que estamos nosotros lo tocó al jugador Portillo Alcácer, que no le gustó para nada el reclamo directo para el árbitro. Tiro libre que corresponde al conjunto de 1 de mayo. Por allí tenemos los roces. El árbitro quiere conversar solamente con los dos jugadores. El resto que se vaya para allá. Lo va estirando los dos. Por allí se van juntando. Reclama Marcos Gamarra también, por allí Brian Caballero cerca.
Cañete como capitán también va por allí. Y Portillo, que quiere apurar las cosas, ya va acomodando el balón. Sigue reclamando a Rubén Cáceres esa falta, pero para mí sí hubo un toque de lateral derecho. Pidiendo 3 a 4 hombres el portero José María Ferreira. Está para levantar Cristian Morro. En el segundo palo ingresando Iván Balmori. Se prepara el número 3 para lanzar. Se va a venir el centro. Se acomodan por allí los jugadores de 1 de Mayo. Buscan igualar las cosas en los 11 minutos de juego. Lindo partido. Va al centro. Golpe de cabeza Elías Fernández. Saca Rubén Cáceres. Busca el capitán Balmori. Dejando pasar. Y ahora sí presiona Junior Argüello. Cubriendo bien el número 10. Tiene Argüello. Pisa. Retrocede mucho. Falta, dice. Por allí sí hubo un toque de Rodrigo Benítez. Es reposición para Guaraní, que no tiene apuro. Va jugando con la paciencia de 1 de Mayo. Tras el gol tempranero, vemos la repetición. El centro perfecto para mí de Oscar Esquivel, digo bien. Y el golpe de cabeza pleno y lleno de Elías Fernández en el gol de Elías. La verdad que fue un lindo centro de Esquivel. ¿Y quién estaba allí? El jugador que es muy bueno en el juego aéreo, Elías Fernández, anotando el 1-0. Cañete que toca por fuera para que la busque Santiago Martínez. De taco para la proyección de Rubén Cáceres. Sigue Rubén por el carril derecho. Rubén el centro. Atrás está Argüello. Esquiva el paso de largo. Tiene Rodrigo Ugarte. Qué linda jugada. Elaboró Guaraní Delia. Con el taco también iniciando por allí el jugador Santiago Martínez. Bien por allí por Rubén Cáceres, que creó esa linda jugada. Pasó de largo el balón de Junior Argüello, y después el número 13, que ya estaba incómodo también, Oscar Esquivel. Después salió con lo justo el portero Ugarte. Levantando Jonathan Aranda. Choca por ahí Cristian Portillo. Tiene Benítez. Portillo sigue por fuera. Portillo, a mi parecer, está jugando muy solo, muy alejado de sus compañeros. ¿O es él el que se va alejando para crear espacios? ¿O son sus compañeros quienes no se van acercando a él para poder jugar? En la reciente jugada, él dominó, pero se le acercaron 3 jugadores de Guaraní. Está muy solo Portillito, pero así también está muy bien marcado. Más de 2 jugadores que lo marcan al número 7. Lindo pase de Oscar Esquivel para la corrida Santiago Martínez. Va el número 9. Lo presiona Balmori. Va chocando el número 3. Sigue presionando Balmori. Lo está agarrando levemente. Cruza por allí Santiago Martínez muy solo. Levántate, levántate, le dice el árbitro del compromiso. Salida rápida para 1 de Mayo. Teniendo por allí el jugador Morro. Cristian Morro se durmió. La falta finalmente es de Aranda, porque él agarró el balón con las manos. No así. Cobrando la falta a su favor el arquero. Viene el árbitro de este compromiso. Juego rápido Ortigosa. Tiene por allí Marcos Amarra. Levanta el lateral derecho, izquierdo. Sigue manejando. Filtra finalmente el pase. Cortada Gabriel Cañete. Saliendo por allí Guaraní. Toca Junior Argüello para Esquivel. Se proyecta por allí Aldo Benítez. El buen lateral izquierdo. Sigue Benítez por el costado. Presiona a Sergio Espínola. Benítez que lo espera. Empieza con Esquivel. El pase muy retrasado. Recupera bien Ayala. Saliendo de Riz por fuera para Cristian Portillo, que cambia de lado. Tiene Portillo por fuera para Caballero, que arrancó en posición prohibida, dice el árbitro. Levemente adelantado Brian Caballero Delia. Estaba levemente adelantado por allí el número 14 de 1 de Mayo. Esquivel, que no le gustó nada el haber errado, desperdiciado por allí la linda jugada en ataque del conjunto de Guaraní. Por allí un jugador caído, ya se repuso también. Se trata de Juan Barrios. El central que pasaba de largo. Buen paso de Cristian Portillo. Solamente que picó adelantado a Brian Caballero. Va a despejar Elías Fernández. Pide Guillermo Martínez. Lanza Elías, fuerte y arriba. En el salto Guillermo y Ortigosa. Gana Gabriel. Busca Espínola, anticipando a todos. Hasta sus compañeros. Levanta Espínola para la corrida. Cristian Portillo, de lindo pase en profundidad. Pero con potencia excesiva. Se hace dueño y amo de ese balón. El jugador o el portero José María Ferreira. Que está para lanzar. Apurando Josema. En el salto Juan González. Argüello, que está adelantado, por eso no participa de la jugada. Casi llega igual Oscar Esquivel. Sale Rodrigo Ugarte. La está buscando por allí 1 de Mayo. Portillo, que participa mucho en las jugadas de Lea.
Está participando mucho, baja mucho también el número 7 Portillitos buscando el balón, queriendo crear juego peligroso también a favor del conjunto de primero. Por aquí Betty Torres nos dice Fuerza Guaraní también nos dice David González y la gente que va enviando sus 3 últimos números de sol. No sé si ustedes dijeron eso. Sí, esta vez sí tenemos premios. Esta vez entonces sí, todo válido entonces. Saca Ortigosa, va corriendo Brian Caballero, presiona el número 14. Sale José María Ferreira, quemando algunos segundos, ya domina el balón. Analizando con quién jugar el arquero del Aborigen. Se toma su tiempo, va al despeje por un costado, para que la busque Oscar Esquivel, no alcanzaba el número 13. Recibe el reproche de toda la gente de 1 de mayo, José María Ferreira, China. Tenemos lateral para 1 de mayo. Se prepara por allí Sergio Espínola, jugador de la casa. En caso de que 1 de mayo avance a la siguiente instancia, Delia, ya estaría disponible el Pidio Flor Isasi. Isasi, así mismo, Isasi ya estaría jugando ya el próximo partido, si es que llega a pasar primero. Toca Cristian Portillo, por fuera se va proyectando Marcos Gamarra sin marca alguna, propuso la jugada Cristian Morro, va Gamarra que le gusta pasar al ataque, va al centro de Marcos, al segundo palo Caballero, pasó de largo Brian, presiona Ayala, tiene el número 23 Derlis, quiere sacar el centro, tocando para Brian, Caballero que gira, muy bien Brian, atento Juan Barrios, buena dupla, ya se consolidó de mi punto de vista con Elías Fernández de Elia. Sí, la verdad que sí, eso ya estuviste vos diciendo justamente el domingo pasado y sí coincido con ese comentario, ya se van conociendo, conectando también esa dupla. Por aquí nos estaban preguntando si Renato Correa está jugando. No se encuentra jugando de titular, pero sí está en la planilla de Renato Correa. Está de suplente Renato. Tiene por allí Ortigosa, el balón que pega en Santiago Martínez, retrocede Balmori, saca el número 3 para Benítez, va levantando, gana en el juego aéreo Guillermo Martínez, toca Benítez para Ortigosa, tiene el motor del equipo de 1 de mayo, este es Marco Gamarra, por fuera ante la marca de Jonathan Aranda, sale a buscar para Morro, falta, dice el árbitro, el compromiso de Rubén Cáceres, que sí, lo empujó a Cristian Morro, es tiro libre defensivo para el equipo de 1 de mayo. En la ida Guaraní lo ganó 1-0 en su cancha. Lo mismo para 1 de mayo en su campo deportivo. No podía Sergio Espínola. Corre Esquivel. Oscar Esquivel que bastante rápido. Va desbordando. Levanta la mirada. Va al centro. Corta González. Se da el rebote para Adán Gabriel Cañete. Busca la personal Adán. Perdió el esférico. Recupera Ortigosa. Se va barriendo. Este es Benítez que abre por fuera. Tiene por allí Morro, va a picar Morro, no le da espacio, no le da tiempo por ahí Rubén Cáceres, Morro por fuera, queriendo Brian Caballero, no pudo aguantar, no pudo sostener el balón, pero sigue manejando 1 de mayo, y ese es Ortigosa, lindo pase de Portillo para Caballero, reclama todo el mundo, falta, ¿viste algo, Delia? No, para mí no hubo infracción por allí, Elías Fernández que lo estuvo marcando muy bien al número 14, Brian Caballero sin espacio, número 4, a favor el número 14 por allí también, la gente de 1 de mayo que se levantó a reclamar con todo, no hubo infracción. No hubo infracción y el árbitro que estaba muy cerca de la jugada no estuvo indicando nada. Hablando del partido juvenil, estuve leyendo un comentario, 24 de septiembre, 0, Inter 1, entonces el gol de la división juvenil, entonces a favor de Inter. Que se va jugando en la cancha de Guaraní. Después allí va a estar jugando Sudamérica Inter, categoría primera. Los dos compromisos terminan en empate. Va por allí buscando 1 de mayo. Se prepara Marcos Gamarra. Va al lateral izquierdo. Engancha, busca su perfil. Sigue Gamarra, logró avanzar, pero perdió el esférico. Salida para Guaraní. Salida limpia. Este es Esquivel proponiendo la jugada por el costado izquierdo. Aldo Benítez vuelve a meter el balón por el medio. Sale Esquivel, la tiene Cachito, retrocede con Juan Barrios, presionando Portillo, Barrios presionado por Portillo, consiguió un lateral, el tremendo zaguero central que tiene Guaraní, Juan Barrios. Camilla para Jonathan Aranda. Aranda, sí. Jonathan Aranda, sí, Delia. Quedó muy sentido por allí Aranda, el jugador de Guaraní, pero así también lo vemos un poco tocado a Cristian Portillo, que lo vemos rengueando por minutos al número 7, pero nada, eso no le va a impedir nada al chiquitín que tiene el equipo de 1 de mayo, pero bastante peligroso el número 7, cuando tiene el balón en el ataque es bastante peligroso Portillo.
Juegan muy separados para mí Portillo y Brian Caballero. Sí, en este partido están muy separados, la verdad. Juegan muy separados justamente en el compromiso de vuelta. En la ida no sé, porque no hicimos ese partido. Pero en el compromiso de vuelta digo bien, yo vi lo mismo. Por eso Brian Caballero fue reemplazado ya en el entretiempo, porque no estaba compaginando bien con el equipo de 1 de Mayo. Y ahora, en este partido, todavía lo veo un poco alejado de Cristian. No se van juntando ambos, porque como dije hace rato, Cristian Portillo cuando recibe el balón, recibe solo. Y cuando quiere hacer algo, ya tiene mucha marca encima. Por ende, se tienen que acercar al número 7 de 1 de Mayo. Este es Junior Argüello buscando pasar. Toca por allí Balmori. Salida para 1 de Mayo. Va levantando Ayala. Golpe de cabeza de Juan Barrios. Sigue buscando Junior Argüello. Retrocede por completo. Cubre bien Cañete. Taco de Martínez. Se equivocó con esta Martínez. Y muy grave. Retrocede por allí. Saltando bien Sergio Espínola. Falta sobre Esquivel. Levantó el brazo Sergio Espínola. Sí, por allí el número 2, Sergio Espínola, correcta a la amarilla del árbitro Esquivel, que quedó muy sentido. No, nada grave, por suerte, pero sí, tarjeta amarilla para Sergio Espínola, el primer amonestado. ¿Cuántas personas nos van mirando, Delia? 834 personas. Le agradecemos un montón también por preferirnos, como ubican, como prensa, aquí en la Liga Limpeña. También le pedimos que vayan comentando quién va a estar ganando, quiénes van a ser los autores de los goles, cómo va a terminar este partido. También vayan comentando sus 3 últimos de suela para el premio, así también denle like y compartan la transmisión. En total tenemos 1000 personas, Delia, porque en YouTube tenemos 240 personas. Mira, qué bueno eso. 240 personas por la página de YouTube. Invitamos a toda la audiencia que se puedan suscribir en la página de YouTube para seguir creciendo como medio, digo bien, y siempre ofrecerles lo mejor. Va a jugar Elías Fernández. Se prepara el número 4. Va lanzando Fernández, el número 4, el segundo palo. Busca Guillermo Martínez. Imponente juego de Juan González. Levanta Oscar Esquivel. Devuelve por allí Balmori. Saliendo como puede el equipo de 1 de Mayo. Lucha Brian Caballero. Corta el contragolpe. Adam Gabriel Cañete. Es reposición para la Canariña, Delia. Por allí el conjunto de 1 de Mayo asegurándose ya también en el fondo, no queriendo que el equipo de Guaraní vuelva a anotar los goles, que aún faltan muchísimo. Fue un gol tempranero de Elías Fernández. Por aquí tenía un comentario que se me escapó, Trini, algo así, estaba comentando que estaba viendo de Quirios Luque. Hugo Benítez, saludamos a nuestro gran amigo Hugo Benítez. También formó parte de la institución de 1 de Mayo. Sí. El tremendo jugador Hugo Benítez. Va saliendo por allí Marcos Gamarra, que me dijo que iba a volver por la Liga Limpeña. Ah, mira qué bueno eso. Teniendo Marcos, empezando con Ortigosa, va a levantar Gabriel, está al centro, al punto penal, golpe de cabeza Elías Fernández, que está jugando un partidazo. Se proyecta por allí Aldo Benítez, saliendo Oscar Esquivel, el zurdo que se prepara, va lanzando para que corra Santiago Martínez, choca por allí Balmori, cae Martínez, ayuda a González, Balmori por fuera, tiene Sergio Espínola, tranquilizando las cosas, salida de Benítez, perdió Espínola, va Aldo Benítez, se anima Benítez, le pegó de zurda. Está por el medio ingresando Junior Argüello. Por allí probando, y también está cerca el goleador Martínez. Por aquí Brian Ferreira que estaba mandando saludos diciendo excelente la programación. Muchísimas gracias al jugador que estuvo anotando un lindo gol anteayer o ayer. Anteayer. Sí, le felicitamos también a Brian, el limpeño que está con todo en Recoleta. También jugó en ese partido Alcides Benítez, que fue reemplazado a los 70 más o menos. Brian no recuerda hasta qué minuto jugó, pero arrancó de titular y anotó un verdadero golazo para el empate parcial en ese momento entre Guaraní y el equipo de Recoleta. Vamos a ver por allí, no vi nada de Juanra. Por allí algo se iba reclamando. Lateral. Juanra y Daya parece que comieron vidrio. Tiene por allí 1 de Mayo, va a jugar Espínola. Sergio Espínola se va preparando. 1000 personas mirando la transmisión de Wiccan Paraguay. Va la corrida Cristian Portillo, presiona 1 de Mayo, golpe de cabeza de Jonathan Aranda. Salta Fernández, tiene Cañete, va jugando
con muchos hombres defiende Guaraní cada vez que ataca 1 de mayo, Delia. Sí, se está defendiendo muy bien en el fondo el equipo de Guaraní, queriendo también mantener en cero su arco. Por aquí Isidro Balbuena dice, excelente la transmisión. Le mandamos un saludo a Isidro Balbuena. Gracias a todas las personas que van interactuando con nosotros y nos va dejando su lindo comentario. Sale Balmori, toca para González, cuidado, presionado González. Se va metiendo por el medio, por donde hay más gente Guaraní, pero logró salir. Este es Benítez para Cristian Morro. Abre cancha Marcos Gamarra. ¿Llega o no llega? No llegó Marcos Gamarra. Hasta el momento no están saliendo las cosas en el equipo de 1 de mayo. No está encontrando aún el medio por donde ir a peligrar o llegar con peligrosidad hacia el arco donde se encuentra el portero José Ferreira. Ya también José Ferreira manteniendo la titularidad, ya que sabemos que tiene también un compañero que es un arquerazo como lo es Recalde. Steven Manuel Recalde, que está a la expectativa, que perdió el puesto, vamos a decirle, tras las buenas actuaciones de José María Ferreira Chena, que también es muy buen arquero. Agradecemos a Aguaravet Consultorio Veterinario, que te ofrece clínica general, análisis clínicos, insumos veterinarios, accesorios, baño y peluquería, servicio a domicilio y traslado. Teléfono de contacto al 81-421-859. Tus animalitos de la casa van a estar a cargo de la doctora Patricia Gómez Álvarez. Tiene Oscar Esquivel, maneja el número 13, él levanta la mirada, va al cambio de frente, Martínez que dejó pasar el ingreso de ambos, de Junior Argüello y Martínez en busca del balón y nadie estaba cerrando en el segundo palo. Por allí va saliendo Marcos Gamarra, se va animando el lateral izquierdo. Gamarra que elude la marca de Jonathan Aranda, sigue Marcos, tiene que tocar, tiene que ser el balón. Gamarra que la quiso filtrar, choca por allí, Aranda puso el físico con falta porque lo chocó de atrás a Marcos Gamarra. Hasta el momento me está gustando el arbitraje del juez principal del día. Así mismo, coincido con eso. Hasta el momento está siendo justo en cuanto a lo que está cobrando en la cancha en este lindo partido que tenemos el 1 de mayo Guaraní. Juega Junior Argüello, los pone a correr a Oscar Esquivel. Se proyecta Benítez, 2 marcas, tiene por allí. Está el centro. Santiago Martínez no pudo conectar de lleno con el balón. Pudo haber sido el segundo tanto del partido, Delia. Por allí viene el centro de Oscar Esquivel y que entraba y tocó el balón. Fue el goleador del campeonato Santiago Martínez, que pasó muy cerca del arco y de nuevo Guaraní llegando con peligrosidad buscando el segundo tanto. 1 de mayo que sigue sin encontrar su juego, que sigue sin llegar con peligrosidad hacia el arco de Guaraní. Más de uno de ellos acá habrá pedido permiso para faltarle al trabajo. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Ana Aranda dice, excelente comentario de la chica. Saludos a Ana Aranda. Leyendo este comentario el día domingo, después de la transmisión, llegando a casa, recibí muchos mensajes por Instagram y por Facebook preguntándome qué me pasaba, ya que el día domingo no pude entrar y solo que estaba afónica, por ende no pude entrar a forzar mi garganta. Ya gracias a Dios estoy aquí acompañándole a nuestro compañero que no puede estar solo, obviamente en 2 partidos que son partidazos los 2. Levantando Elías Fernández, busca por ahí Santiago Martínez, devuelve González, va a la búsqueda Cristian Portillo, se impone previamente Guillermo Martínez, retrocede Jonathan Aranda. Se le escapó el balón al número 17. Está para levantar Marcos Gamarra. Ya jugando rápidamente con Gabriel Ortigoza. Tiene el número 6. Busca y juega con el jugador Derlis Ayala. Ayala que levanta. Devuelve por allí Rubén Cáceres. Guillermo Martínez. Balón que le queda a Balmori. Devolviendo el capitán de equipo. Choca Brian Caballero junto a Elías Fernández. Retrocede el capitán del equipo que es Adán Gabriel Cañete. Devuelve Rubén para adelante. Partido calmado, partido tranquilo en estos momentos. Por allí le vemos a Alexander Garay calentando, el único que se levantó a calentar del equipo de 1 de mayo. Entonces también la indicación de Burgos para Garay, que hablando de Garay fue en el partido domingo, ingresó y anotó el gol que le dio la victoria al equipo de Guaraní. Pensativo, Joel Burgos. No lo estoy viendo con muchas indicaciones de hace 5 minutos aproximadamente, analizando qué puede cambiar, qué puede variar en su equipo para igualar las cosas. Va a jugar Rubén Cáceres. Se va tomando su tiempo.
Lanza Cáceres, devuelve Santiago Martínez de pecho, anticipó a Marcos Gamarra, va la salida de 1 de Mayo, Brian Caballero, bastante rápido Rubén, bastante rápido, estaba a 3 metros por detrás de ambos y logró recuperar terreno de juego. Este es Derris Ayala, tiene el número 23, Ayala que empieza, Marcos Gamarra de primera para Ortigosa, anticipando muy bien Santiago Martínez, tiene Pira, quiso hacer correr a Adam Gabriel Cañete. Lateral que ya se va jugando, teniendo Rodrigo Ugarte, levanta el arquero, el excelente arquero que tiene el equipo de 1 de Mayo. Juega para Marcos Gamarra, salida para 1 de Mayo por el costado izquierdo. Cambió de lado Portillo, cambió de lado a Brian Caballero. Este es Ortigosa, rodeado y muy marcado. Teniendo Marcos Gamarra, nadie se va mostrando. Tiene Ortigosa, levanta para Sergio Espínola. La está bajando el número 2. Anticipado por Oscar Esquivel, acusando un golpe de cachito por allí. También sentido Sergio Espínola. Ya se va levantando el número 2. Si Alexander Garay hace 3 minutos ya está intensificando. Seguro va a ingresar en el entretiempo. Sí, amarilla para Pirayu Martínez. Guillermo Martínez, el número 5 en Guaraní. El primer amonestado en el conjunto de Guaraní. El segundo en el compromiso. Por allí sí lo tocó a Cristian Portillo. Tiro libre a favor de 1 de Mayo. Tiro libre a favor de la Canariña, que va ganando metros de cancha. Se tranquilizó un poco el Guaraní en estos momentos. 30 minutos de juego. Va a jugar Cristian Morro, el número 8 que quiere por arriba. Ya va subiendo Ortigosa, González, Balmori, Gamarra. Portillo también que se mete para el salto. Y Balmori que siempre esperan en el segundo palo. El centro, va Morro, descuelga. Golpe de puño, mejor dicho, de Yalay. Propone Balmori, se desvía por el camino. Se fue ya, sí. Ya se fue el esférico. No pudo evitar que se vaya el balón el portero José María Ferreira, Delia. Sí, fuera de la cancha, sí, ya tomó el balón el arquero Ferreira por allí. Tiro de esquina que corresponde a 1 de Mayo. Ya se va despertando el hincha de Primero. Quieren llegar al empate. Se va a venir el centro de Cristian Morro. Pescando el rebote, Oscar Esquivel, va al centro del Morro, primer palo, golpe de cabeza defensiva de Dan Gabriel Cañete, de chilena va sacando, Oscar Esquivel, aguanta Junior, le queda el balón a Ortigosa, jugando nuevamente por izquierda, despeja Rubén Cáceres, atento está Derris Ayala, vuelve a levantar, nadie está bajando el esférico, Esquivel, sí lo hizo para Aldo Benítez, se aprieta el lateral izquierdo, buen pase para Junior Arguello, que está habilitado, va Junior, le quiere pegar Junior, va encarando Junior, se mete por el medio, zurda, Ugarte, dominando el balón, pese a que se desvió por el camino, Delia. Por allí Argüello rematando, Ugarte con lo justo también saliendo, bien el portero, Rodrigo Ugarte por allí cuidando ya también su arco, no queriendo darle chance al conjunto de Guaraní a anotar el segundo, porque este partido sigue para cualquiera, aún faltan muchísimos minutos y sí, por allí a ver el primer cambio en el conjunto de Guaraní. Alexander Garay se prepara. Y mira que va a realizar el cambio antes de que termine el primer tiempo. Y ahí obviamente sí le cuenta como una ventana de cambio. Si lo hace en el entretiempo, no. Pero no quiere perder más tiempo, no quiere perder más minutos. Joel Burgos, Gamarra que se metió por el medio. Teniendo Espínola, pasó de largo. Tiene Oscar Esquivel, se prepara el número 13. Lindo centro, está Martínez. ¡Gol de Guaraní! Su santidad, Santiago Martínez, apareciendo para cerrar en el segundo palo. Lindo centro por allí de Oscar Esquivel nuevamente. Martínez pone el 2-0 en el marcador, Delia. Y de nuevo Esquivel, Oscar Esquivel haciendo una linda jugada, un lindo centro de Esquivel y apareció el goleador del campeonato con 11 tantos, el máximo artillero de nuestra Liga Limpeña
Peña 20-25. Santiago Martínez marcando el 2-0 en el compromiso. Ya va ganando en este primer tiempo 2-0 el conjunto de Guaraní. Ya se produce también la primera variante en el conjunto de 1 de Mayo. Ingresa con el número 19 Alexander Garay. Se retira con la número 2 el jugador Sergio Espínola. Y la defensa de 1 Delia que se organizó mal para mí en este centro, o a la expectativa del centro. Recibió solo el equipo o el jugador Santiago Martínez. Tiene por allí Alexander Garay. Los primeros movimientos del número 19. Brian Caballero. Retrocede mucho. Fuerte el cruce de Esquivel. Si lo agarraba era tarjeta roja para el número 13, teniendo por ahí Deris Ayala, el número 23 que empieza con Iván Balmori. Garay que va a jugar de lateral derecho. Garay de primera, toca para Ayala, se proyecta el número 19, que es un jugador de características ofensivas. Levanta el centro para Portillo, paso largo, tiene Rubén, va saliendo Cáceres, anima a picar, corta Marcos Gamarra, falta de Rubén. Rubén que está ocasionando mucha falta en cualquier momento, el árbitro lo puede condicionar, Delia. Sí, Rubén Cáceres por allí ya de nuevo cometiendo una infracción. Y la gente de 1 de Mayo que con todo empezó a festejar también aquí en los comentarios. Por aquí dice, vamos Guaraní, fuerza Guaraní, esa Santigol. Por aquí también dedicándole a algunos parientes, a alguna gente también, la audiencia de Guaraní. Muchísimas gracias también por elegirnos como prensa, por apoyar la transmisión de Wiccan Paraguay. Primero no está encontrando su juego. Le va costando el trámite del partido a la Canariña. Vamos a ver si se logra despertar en lo que resta de este primer tiempo. Vendría muy bien Delia si descuenta primero antes de que cierre la primera parte. Y sí, le vendría muy bien, la verdad, un gol al equipo de 1 de Mayo antes de que termine la primera parte. Aún faltan minutos para que termine la primera parte y después ya un segundo tiempo restante completo que nos espera. Hasta el momento, imparable Oscar Esquivel. Hasta el momento, sí. Vos sabés que sí se está mandando un buen partido Oscar Esquivel. Muy rápido, el número 13, muy picante, muy veloz, que desde que agarró confianza, no perdió el puesto. 2 asistencias ya en el partido de Delia. 2, así mismo. Para mí el mejor jugador hasta el momento en esta primera parte de Guaraní. Tenemos acá comentario. Fabi Martínez dice que bien la transmisión, que siguen siempre en así, Un saludo para Delia, también decía José Infran. Saludamos al jugador José Infran. Tiene por ahí Iván Balmori, va despejando, controla el pecho, Brian Caballero lo pone a correr a Marcos Gamarra, también impasable por ese lado Rubén Cáceres. En la cancha primero yo dije que a Rubén le estaba pasando mucho las jugadas porque se le proyectaban mucho por ese lado y lo agarraban siempre 2 contra 1. Ahora neutralizando perfectamente el lateral derecho, el ingreso de Marcos Gamarra. Balmori para Alexander Garay, tiene por ahí Ortigosa. Por allí llegó tarde Guillermo Martínez, era lo que pedía, una falta justamente Ortigosa, ya lo va levantando el número 5 al número 6 de 1 de Mayo. Ya llegó también Daya, hace rato ya llegó Daya, ahora recién le saludo. Para las fotos, para las instantáneas, este compromiso va a jugar Aldo Benítez. El número 2 que va proponiendo, golpe de cabeza de Benítez justamente, Alexander Garay. Buena marca de Oscar Esquivel, buena marca de Cachito Esquivel, siendo lo mejor que tiene el equipo de Guaraní. Esa pierna zurda privilegiada que va aportando el número 13, justamente el año pasado. Jugador de la temporada elegido por Wiccan Paraguay. Sacando Iván Balmori. Busca por allí Brian Caballero, teniendo Cristian Morro, abre cancha con Marcos Gamarra, pidiendo Cristian Portillo, se prepara Gamarra, va al número 14, corta por allí, este es Brian Caballero empezando con Ortigosa, busca a Gabriel, muy rodeado, muy marcado, recupera Piraño Martínez, vení por atrás, le dice Santiago Martínez, a Esquivel que va arrancando velocidad por el costado izquierdo, este es Junior Arguello, pisando, Arguello abriendo cancha para Esquivel, el número 13 que va dominando, prepara el centro, Esquivel con comba al segundo palo, cierra Aranda, devuelve por arriba. Otra vez, buena jugada elaborada por parte de Guaraní, solo ingresando Oscar Esquivel. Solo de nuevo Esquivel ingresando por allí, buen centro de nuevo Esquivel que está haciendo, el que está creando el juego peligroso de Guaraní.
Tenemos muchísimos comentarios que no puedo leer lastimosamente porque se me está colapsando, saturando por aquí, ya que tenemos muchísimos comentarios. Ingresa 1 de mayo, buena cobertura de Elías Fernández. Tenemos 944 personas mirando la transmisión de Weekend Paraguay, 290 en YouTube. Vamos sumando, gracias a las personas que nos van eligiendo. También les recordamos dejar sus últimos 3 dígitos de cédula, compartir la transmisión y darle, por supuesto, me gusta para participar por los premios. Se prepara Rubén Cáceres, el lateral derecho, para lanzar por allí. Va pidiendo Santiago Martínez, juega Rubén. No estaba nadie por allí, despeja Marcos Gamarra. Tiene Cáceres, toque sutil, lo agarró Caballero. Y en eso 1 de mayo no tienen que entrar porque así ya está jugando un doble partido. Por allí amarilla para Brian Caballero, el segundo amonestado en 1 de mayo. Segundo amonestado en el equipo de 1 de mayo. Y la gente con este resultado ya van especulando la final entre Río Salado o Guaraní. Que muchos comentarios, la verdad, eso vemos en todas las redes sociales, que la gente quiere ver una final entre el equipo aborigen y el conjunto de Río Salado. Río Salado que ya está tranquilo, está esperando a su rival. Río queda esperando contrincante, va esperando rival. Va a jugar Guaraní, levanta Esquivel al primer palo, golpe de cabeza, saliendo Marcos Gamarra, este es Cristian Morro, levanta la mirada, pase fuerte para Portillo, de taco para Caballero, estaba adelantado Portillo. Estaba adelantado Cristian Portillo. Portillo dice que no, por ahí la gente de mayo reclamando con todo para mí, pero sí estaba levemente adelantado el número 7. Estaba adelantado Cristian Portillo, sí. No está nada que reprochar al árbitro del compromiso. Los jugadores de Guaraní van reclamando un golpe de Caballero hacia el portero Ferreira. Eso sí, ya no sé si lo agarró a tocar o no. No pude distinguir bien. Por aquí nos están preguntando los suplentes de Guaraní. Vamos a decir, el 12, Steven Recalde, Francisco Escurra, Arnaldo Jiménez, César Cáceres, Freddy González, Jesús Mesa, Tiago Burgos, Vi López, Renato Correa, los suplentes de Guaraní. ¿De primero? De primero, ya te digo. De primero están Jonathan González, Cristian Arboa, Alberto Espínola, Fabio David Ferreira, David Esquivel, Ricardo Gaona, Claudio Amarilla, Gustavo González y Alexander Garay, que ya ingresó. Va saliendo Aldo Benítez. La baja Juan González, saliendo el número 5. Tiene González, por fuera para Marcos Gamarra. Va trasladando el número 24. Gamarra se mete por el medio. Sigue Marcos. Empezando las cosas con Rodrigo Ugarte. Va saliendo el arquero. Ugarte va despejando fuerte y arriba. La búsqueda es de Rubén Cáceres. Anticipando Cristian Morro. Gana Adán Gabriel Cañete, la baja para su lateral derecho, saliendo Jonathan Aranda, la variante en este partido, en este equipo. Sale Jonathan, de 3 dedos para Oscar Esquivel, saliendo el Oxay, Santiago Martínez, habilitado ahora mismo. Argüello para el tercero, le pega Argüello al arco. Ugarte bloqueando Delia. Por allí, qué buena la habilitación de Santiago Martínez para Junior Argüello que buscó por allí acomodarse, remató y salió por allí también con lo justo. El portero Ugarte, Rodrigo Ugarte, impidiendo el tercer gol de Guaraní. Estamos proponiendo como meta superar las 1000 personas, así que invitamos a la audiencia que pueda comentar sus últimos 3 dígitos de cédula, interactuar y compartir la transmisión para participar por los premios. Cristian Portillo anticipó muy bien Benítez, tiene por ahí Alexander Garay. A Ortigosa. Este es Ayala, levanta para la corrida de Cristian Morro, al extremo por izquierda, la marca de Rubén Cáceres, Morro con el centro, primer palo, con los puños está Ayala y remate de Caballero, Portillo que busca, Alexander Garay le quiere pegar, no pudo terminar con esa jugada, 1 de mayo, pudo haber sido el descuento de Elia. Y pasó de todo por allí, pero no ingresó el balón por allí, el remate primero de Morro,
Y después Portillo también, que estuvo ingresando por ahí. Guaraní. Argüello, discúlpame, Delia. Ya se terminó la jugada. Por allí Guaraní también, que estuvo avisando en el contragolpe. Avisó el conjunto de Guaraní. Por allí Brian, que estuvo rematando, pasando muy cerca también el equipo de Primero de Mayo por anotar el gol de descuento, que le vendría muy bien a Primero de Mayo. El partido no está bien para Primero de Mayo. Los ánimos no son los mejores. Las cosas no van saliendo. Acá le voy a quitar un ratito el trabajo a Delia. Dice Ana Ayala: hey, voy Guampita, P. Domingo. No es como empieza, sino como termina, dice. Y eso es claro. ¿Cómo se dice? No hay que decir buen día antes que amanezca también. Así mismo. Por allí viene el comentario. 2 minutos de adición. 2 más se van a estar jugando entonces en este compromiso. Sale Ugarte. Está tocando por fuera. Marcos Gamarra tiene el lateral izquierdo. Jugando por allí el equipo de Primero de Mayo. Cristian Morro, que la va manejando. Empezando con Gamarra. Gamarra para Teresa Ayala de taco número 23. Aguantando Caballero. Devuelve. Sale Primero de Mayo. Tiene por allí Benítez. Buena conexión. Caballero. Anticipó a Elías Fernández. Se mete primero. Está al centro para Portillo. Bloqueó Juan Barris. Va saliendo con elegancia y categoría. El central. Dominando por ahí Marcos Gamarra. Quiere proponer nuevamente Primero de Mayo. Quiere descontar antes que termine la primera parte. Marcos, que cae. Contragolpe para Guaraní, que no pudo ser. Teniendo Ortigosa. Jugando por fuera Gabriel. Lateral para Guaraní. Faltando 2 minutos ya para que termine esta primera parte. El equipo de Guaraní, que se afianzó, de Primero de Mayo, perdón, que se afianzó, que va también con todo en el ataque. El equipo de Primero de Mayo, que está perdiendo 2-0 el compromiso. Aguaravet Consultorio Veterinario te ofrece clínica general, análisis clínicos, insumos veterinarios, accesorios, baño y peluquería, servicio a domicilio y traslado. Teléfono de contacto al 81-421-859. Tus animalitos de la casa van a estar a cargo de la doctora Patricia Gómez Álvarez, teniendo por allí Primero de Mayo. ¿Quiere decir algo, Delia? Está ingresando primero el centro al área. Tiene José María Ferreira, no generando dudas, no generando especulaciones para sus compañeros. Por aquí, Ana, ya les leamos, gracias por leerme, te estaba diciendo. No, tratamos de leer todos los comentarios, pero lastimosamente ahí no podemos porque se satura todo. También le agradecemos a Fortaleza Repuesta, a Bodega Gonce, a Bichos Burger, que siempre apoya la transmisión de Wicam Paraguay. Terminó la primera parte del compromiso, ganando parcialmente, digo bien, el equipo de Guaraní. Los goles fueron obra, primeramente, ¿de quién, Nelia? Primero anotó el jugador de cabeza, un centro espectacular por allí el jugador de Guaraní. Elías Fernández fue el primero en abrir el marcador, jugador que le caracteriza el juego aéreo, estuvo anotando el 1-0. Ya después llegó el gol del goleador del campeonato, acumulando 11 tantos en su cosecha personal, Santi Gol Martínez, anotando el 2-0. Terminó la primera parte con mucha creación de juego de Guaraní, que supo aprovechar en 2 ocasiones también la peligrosidad con la que llegó hacia el arco donde se encuentra Rodrigo Ugarte, que no pudo hacer mucho también para los goles que ingresaron de Guaraní. Todo mérito de los jugadores que estuvieron anotando. Un conjunto de Primero de Mayo que no estuvo encontrando su juego en los primeros minutos de este compromiso. Ya después se fue afianzando, llegando también con peligrosidad hacia el arco de Ferreira, que también tuvo trabajo el portero por allí. Conjunto de Guaraní, un primer tiempo favorable para el conjunto aurinegro, 2-0 este compromiso. Vamos a ver cómo se preparan también los chicos de Guaraní de Primero de Mayo para el segundo tiempo, un segundo tiempo completo que nos espera. Aún faltan muchísimos minutos por jugarse, aún nada está dicho. Puede el conjunto de Primero de Mayo empatar el compromiso, puede alargar la distancia en el marcador el conjunto de Guaraní. A esperar por la segunda parte. Vamos a esperar que nos separa en la segunda parte. La verdad que está haciendo un compromiso que en los primeros minutos, para mí, desde mi perspectiva, obviamente fue de igual a igual, sin mucha claridad por parte de ambos equipos. Luego ya se empezó a notar con el correr del trámite del compromiso el desarrollo de cada equipo. Primero de Mayo, que a mi parecer estaba jugando un poco nervioso, un poco desconcentrado, porque no están saliendo las cosas. Intentan, pero no se puede.
Y para mí la principal falencia justamente es que Portillo está jugando solo, está jugando sin un acompañamiento cercano. Porque Portillo cada vez que recibía el balón, estando primeramente por izquierda, recibía solo. O él se alejaba mucho para generar espacios, que puede ser, o sus compañeros no se acercaban a él, porque él abre juego, busca el espacio para picar, porque también es rápido y es determinante Cristian cada vez que tiene el arco de frente, y por eso siempre realiza esa acción de generar espacios e ingresar él ahí. Pero al momento de no poder avanzar, no tiene con quién jugar, no tiene con quién respaldarse. Tanto Brian Caballero, que es su dupla en ataque, como los mediocampistas que tienen llegada, como lo es Cristian Morro, por ejemplo, como lo es Ortigosa, que también le gusta avanzar, o sea, por así nombrar algunos, ¿verdad? Por allí no está pudiendo sincronizarse bien el equipo de 1 de Mayo, que yo creo que si llega a solucionar eso, va a generar más propuestas, porque va a generar más juego en la parte de arriba. En la defensa y en el medio de campo, todo impecable, porque siempre se avanza, se traslada el balón para adelante, pero es ahí donde ya se frena. No tuvo demasiadas aproximaciones 1 de Mayo en el partido, la verdad, porque justamente ya estaban jugando doble partido, ya se estaban despacienciando, los nervios también ya de por ahí. Justamente el reemplazo de Sergio Espínola por el costado derecho, que estaba oficializando el lateral derecho por allí, sobrepasado por Oscar Esquivel, que para mí es el mejor hombre que tiene Guaraní en este partido. Alguien que llega en todo momento. Oscar Esquivel arranca velocidad, llega hasta el fondo y ya saca el centro. Y un centro con rosca que siempre complica a los centrales, siempre complica al arquero para poder agarrar de primera intención o para salir con golpe de puños, que lo segundo es más viable, ¿verdad? Ya que no va a poder agarrar el centro venenoso que siempre tira Oscar Esquivel. Y es justamente tras ese recurso por el cual Guaraní llega el gol. El primer gol, justamente él se encarga de todos los balones parados, ya sea de hacia su lado o del lado contrario, para un derecho me refiero en el córner. Siempre él se encarga, sea donde sea. Esquivel es el dueño de los balones parados para Guaraní. Justamente en el primer gol, como estamos hablando, el centro perfecto para Elías Fernández, que saltó solo y sin marca. Se despegó de los jugadores de 1 de Mayo. No lo siguieron a Elías Fernández, que para mí eso es un error gravísimo. Elías es un jugador que te salta muy bien. Es difícil ganar en el juego aéreo al central de Guaraní. Complicado, es su mayor fortaleza. Y fue donde ahí Elías saltó solo. El testazo limpio, de lleno a quemarropa para Rodrigo Ugarte, porque él no se esperaba eso, obviamente. Ya cuando se percató, fue imposible reaccionar porque estaba muy cerca de la quemarropa, como estaba indicando. Y llegó el primer gol de Guaraní. Para el segundo, otro ingreso de Esquivel sin marca hasta el fondo por el costado izquierdo. Y es que Guaraní ya está jugando así de memoria. Cada vez que se va teniendo por el medio, tiene o Junior Argüello, tiene Santiago Martínez, tiene Pirayú, tiene cualquier jugador ya automáticamente por fuera con Esquivel. No tanto por derecha, porque esa no es la vocación de Jonathan Aranda, que está jugando como extremo por derecha. Más siempre Jonathan se cerraba al medio campo, siendo un mediocampista de recorrido en el corazón del campo de juego. Hoy el profe Silva lo está trasladando por fuera para que haga compañía justamente a Rubén Cáceres, que en el partido anterior estaba siendo sobrepasado y mucho por ese costado izquierdo por Marcos Amarra y Cristian Morro, por allí Benítez también, que se iban intercalando. Más se juega hacia el lado de Oscar Esquivel, porque esas son las características del número 13. Y otra vez ese centro con rosca para Santiago Martínez, que es un delantero que cuando tiene el arco entre ceja y ceja se va a definir, y por algo es el goleador del campeonato con 11 tantos. Cerrando muy bien Martínez, llevando la marca Junior Argüello,
y después Martínez solo. Y el más próximo a Martínez estaba siendo Juan González, que me imagino y me supongo que él era su marcador. Ya estaba siguiendo más la jugada rápida, ¿verdad? Y así pudo llegar el Guaraní al segundo tanto. Y lo va controlando muy bien el equipo aborigen, sin complicaciones. Ya sabe cuándo tienen que atacar y cuándo no. Cuando maneja 1 de Mayo defienden muchos hombres. Solamente se queda arriba Junior Argüello y Santiago Martínez. El resto a defenderse. Y es justamente un poco lo que está buscando Silva, justamente con el ingreso de Jonathan Aranda. Defender un poco más antes que atacar para salir al contragolpe. Y es ahí donde hace lo suyo el jugador Oscar Esquivel. Para mí, figura de este partido. Parcialmente, por allí ya estamos viendo el ingreso, o se está preparando para ingresar el jugador Cristian Armoa, el número 9 de 1 de Mayo. Y va a quemar todos los cartuchos primero. Ya no tiene de otra. No tiene que especular más. No tiene que dudar más. Justamente por eso el técnico Joel Burgos, antes de que termine el primer tiempo, revisó la variante. No le importó si quemaba o no una ventana de cambio. Y ahí fue donde ingresó Alexander Garay como lateral derecho. Es un jugador que mayormente, sabemos bien, es delantero, segundo delantero, media punta. Por allí lo podés ubicar porque tiene llegada, porque tiene remate. Justamente mediante eso, 1 de Mayo pudo ganar de local en la vuelta. En la vuelta, por supuesto. Vamos a ver. No sé si Delia tenés para leer los comentarios. Vamos a ver qué dice la audiencia. ¿Qué opina la audiencia de esta primera parte? Sí, vamos a leer. Por allí me fui a tomar mate con nuestra colega Ingrid Sol Godoy porque lastimosamente mi garganta no estoy tan bien aún. Me cuesta hablar de seguido. Por ende estoy parando y no estoy comentando mucho. Pero estamos haciendo lo que podemos, acompañándole al compañero Alejandro Martínez para que no esté también solito, ya que es complicado trabajar en 2 partidos solo. Por aquí dice Ana, ya la weekend ya compartí, ya comenté, le di like y espero ganar aunque sea, y por ahí se me escapó. Hay muchísimo comentario. Sí, Ana, ya estás por allí. Vamos a ver la suerte, depende de la suerte si te toca ganar a vos. Pero gracias por compartir también la transmisión, por elegirme y comentar. Muchísimas gracias. Muchísimos comentarios tenemos que se me satura todito, Alejandro. No sé si vos tenés por allí que es tu Facebook te llega un poco, o sea, algunos comentarios nada más. O sea, a mí me aparece todo, pero está saturado. De tan mucho que llega, pero por allí. Vamos a estar dando también lectura a la gente. Gracias por elegirnos. Ya los chicos, los jugadores de Guaraní 1 de Mayo que se van preparando, ingresando de nuevo al campo de juego. Ya van ingresando los protagonistas al campo de juego. Se va a reanudar la segunda parte de este compromiso. Vamos a ver. Vamos a ver el equipo de 1 de Mayo. Ingresó Armoa. Cristian Armoa ingresó. Se retiró Brian Caballero en el equipo de 1 de Mayo. Autoriza el árbitro el compromiso. Ya se pone en marcha esta segunda parte, esta etapa complementaria. Guaraní que va ganando el partido por 2-0 con los tantos de quienes, Delia. Arrancó la segunda parte entre el equipo de Guaraní 1 de Mayo. Va ganando Guaraní 2-0 con los goles de Elías Fernández y con la número 9 Santiago Martínez. Santiago Martínez que volvió o vuelve a anotar en un partido. Va por allí el lateral a favor de 1 de Mayo. Lindo partido que vamos teniendo. Messi Caballero va a jugar Marcos Gamarra. Se prepara el número 24. Jugando Gamarra. Busca por allí Cristian Morro. Lanza el número 8 para la corrida de Armoa. Tiene el número 9. Rodeado de Armoa. Muy marcado. Saca Guillermo Martínez. Reventando con todo.
no queriendo complicar. El número 5, volante central, tiene Esquivel. Va a las corridas de Cachito Esquivel, que está haciendo un enorme partido. Toca para Santiago Martínez. Va Santi, le vuelve Esquivel. Va hasta el fondo. Oscar le pega al arco cruzado. Tiene Ugarte, da el rebote. Martínez que presiona. Cubre bien por allí Balmori. Salida rápida de Rodrigo Ugarte para Marcos Gamarra. Buena corrida nuevamente de Oscar Esquivel, Delia. Y en el primer tiempo fue el mejor jugador en el primer tiempo, y en la segunda parte al arranque ya estuvo por allí avisando el número 13, Oscar Esquivel, que se está mandando un buen partido. Manejando Rodrigo Ugarte. Saca el arquero de Media Bolía. Lo busca Cristian Portillo. Queriendo el número 7. Levanta para Armoa. Va saliendo como puede Aldo Benítez. Baja Adán Cañete. Buscando por fuera a Gabriel. Reposición desde el saque lateral. Se juega rápidamente. Tiene Armoa. Gira el número 9 Armoa. Se va metiendo por el medio. Portillo que está hasta el fondo. Portillo está cerrando Morro. Está cortando por allí a Rubén Cáceres, Delia. Por allí Portillo, que estuvo ingresando al área de Guaraní. Uy, pasó muy cerca de ese remate. Rubén Cáceres con lo justo en la marca, porque detrás de Cáceres llegaba el número 8, Cristian Morro. Cáceres por allí atento en la marca. Por ahí se estaba metiendo a un costado Cristian Morro. No pasó el balón, el centro de Cristian Portillo. Se va animando Primero de Marzo, que al parecer ingresó con otro chip para esta segunda parte. Vamos a ver si igualan las cosas. Se juega en el equipo guaraní, sacándole a Fernández para un costado. Pulgar arriba igual de Jonathan Aranda. A lanzar Primero de Mayo. Este es Marcos Gamarra. Gamarra que juega para Benítez. La tiene Rubén. Propone para su compañero Cristian Morro. Golpe de cabeza de Aranda. La baja Marcos. Sigue el número 24. Tocando por fuera para Cristian Morro. Taco de por medio. Se equivocó en esta Morro sin mirar. Recupera bien Primero de Mayo. Gamarra le pegó. ¿Qué buscó Gamarra con ese centro? Se va forzando Alexander Garay. Domina el número 19. Tiene Alexander. Busca cargar. Linda la jugada para Armoa. Armoa se mete por el medio. Armoa le pegó. José María Ferreira. Chena en la manda para un costado de Delia. Y que bien ingresó el número 9, Cristian Armoa, por allí. Llegando con peligrosidad el equipo de Primero de Mayo. Animándose Armoa, rematando, consiguiendo un tiro de esquina. Tiro libre para el equipo de Primero de Mayo. Tiro de esquina para Primero de Mayo. Se viene el centro al punto penal. Golpe de cabeza. Rozando el palo derecho. El arquero de Guaraní ganó en el salto el número 5, Juan González. Por allí Juan González, que estuvo ganando en el juego aéreo de conjunto de Guaraní, el número 5, Juan González. Y estuvo avisando con otro chip, con otra cara. Ingresó en esta segunda parte el equipo de Guaraní. Buen cambio también de acertado para mí el número 9, Cristian Armoa. Ingresó bien el número 9. Busca Marcos Gamarra. Santiago Martínez atento. Controla por allí. El número 9 cae. Para mí no hubo falta. Sale Marcos. Recuperando por allí el jugador Rubén Cáceres. Está Argüello. Está en posición lícita. Juega Argüello. Se mete por el medio. Tocó por fuera. Para Adán Cañete. Adán para Cachito. Cachito le va a pegar cruzado. Cachito con el centro. Logró bloquear el jugador Balmori. Devuelve para adelante Primero de Mayo. Teniendo por allí Cristian Armoa. Tiene el número 9. Linda jugada personal. Ortigosa que va levantando. Corre Cristian Portillo. No quiere perder tiempo. Balón que se pierde por un costado. A mi parecer ya está ganando, ¿no, Delia? Para mí que sí. Por suerte acá nuestro jefe trajo todo. Nos está cubriendo todo. Es lateral para Guaraní. Va el lanzamiento. La está bajando Alexander Garay. Corta Adán Gabriel Cañete. Busca González. Posición prohibida de Santiago Martínez. Por allí es tiro libre para Primero de Mayo. Va a jugar Balmori. Lanzando Iván, teniendo Doris Ayala, tiene el número 23, Ayala para Marcos Gamarra, va teniendo por ahí el número 24, levanta para Armoa, que picó el vacío, saca Elías Fernández, la busca Guillermo Martínez, que propone el salto de sus compañeros, la baja Marcos, con total sutileza, tiene por ahí Cristian Morro, gira el número 8, sigue Morro, filtra el pase, corta Fernández, Esquivel va saltando y despejando el balón, ayuda a Guillermo Martínez, atento Junior Argüello de primera para Santiago Martínez, que no se esperaba el pase, anticipó muy bien Balmori, va saliendo el número 3 Balmori, cae, soltó el brazo Adán Gabriel Cañete, ahí juego rápido en Primero de Mayo, tiene a Romoa, logra sacar Juan Barrios, picó Santiago Martínez, Ugarte que devuelve para adelante. La busca a sus compañeros. Martínez, va por ahí Cristian Morro. Baja Cristian, sigue luchando el número 8.
de Guaraní. Era Rubén Cáceres, sale Jonathan Aranda, revienta Aranda para descongestionar un poco esa zona, Delia. Así es, por allí el equipo de Primero de Mayo que tenemos que decir que ingresó bien en esta segunda parte. Por allí solito lo dejaron a Santi Martínez, que fue a buscar, y Ugarte ya saliendo también de su pórtico. Gana Elías Fernández. Se apoyó en Rubén Benítez. Es tiro libre para Primero de Mayo en ataque. Va buscando lo suyo la canariña. Quiere descontar. Quiere igualar, lo quiere ganar. Juego rápido, pero en esa distancia mejor dicho, es a sonido del silbato, autorización del árbitro del compromiso. Va a jugar por ahí Cristian Morro, prepara la pierna zurda el número 8. Quiere Primero de Mayo. Va al centro de Morro, al punto penal, golpe de cabeza defensivo. Está para salir Guaraní con Aldo Benítez. Pica lateral izquierdo Benítez, que es bastante rápido, que es veloz. Tiene campo, tiene espacio. Sigue Benítez, lo persigue Ayala. Sigue Aldo, se frena un poco. Lo va a encarar Ayala. Sigue Benítez, se quiso meter por el medio. Buena cobertura del jugador de Primero de Mayo que lo espera hasta último. Sigue Armoa, Ortigosa. Propone la corrida, Portillo. Va al vacío Cristian. Se juega por fuera para Morro. Morro se equivocó en esta. Se apresuró Morro y apagó la llama de ataque que tenía Primero de Mayo. Se anima Jonathan Aranda. González que sale. Sigue Juan. Busca el número 5. Encara bien. Hace la personal. Va la evolución. Pica Portillo. Corta Elías Fernández con falta ya en esta. Juan González que pasó al ataque, diría. Por allí sí. Juan González estuvo cometiendo infracción sobre la humanidad de Elías Fernández, autor del primer gol de Guaraní. Ahora de vuelta a un respiro para Guaraní. Tiro libre a favor de la Origen. Tiro libre a favor de Guaraní. Va a sacar a Rubén Cáceres. Se va a animar el número 8. Saliendo Rubén. Juego aéreo. Gamarra que devuelve para un costado. Teniendo por allí Primero de Mayo con Benítez. El 11 que lo pone a correr Armoa. Va el número 9 Armoa. Cubriendo bien Juan Barrios. Todo tipo de ingresos por allí. Tiene José María Ferreira Chena. Y saludamos a todas las personas que van mirando la transmisión de Wiccan Paraguay. Muchísimas gracias a todos por la preferencia. 728 personas mirando la transmisión por Facebook. Ahí por allá hay falta sobre Ortigosa. Cartulina amarilla para el jugador Juan Barrios. Ya va repartiendo tarjetas el árbitro del compromiso, Delia. Así es, Alejandro. En el primer tiempo vimos 3 tarjetas amarillas, 2 a favor de Primero de Mayo, 1 Guaraní. Ahora el segundo amonestado en el conjunto aborigen. Se trata de Juan Barrios. Amonestado Juan Barrios. Ya va llegando las hinchadas de los respectivos equipos que juegan después de Delia. Acá me están informando que la hinchada de Nanagua está llegando en colectivos. Golpe de cabeza de Santiago Martínez. Quiere Balmori. Marcos Gamarra. Tiene Marcos. Gira Gamarra. Falta sobre el lateral izquierdo por allí. Lindo tiro libre para Primero de Mayo. Guaraní que se está defendiendo desde que empezó la primera parte de Delia. Sí, se está defendiendo bastante el conjunto aborigen, ya que ingresó con otro cheat. Está por allí avisando el conjunto de Primero de Mayo. Un tiro libre a favor de Primero de Mayo y Cristian Morro, que tiene un muy buen pie, la verdad. Morro se va preparando. Quiere el número 8, Cristian. Al centro, al primer palo. Golpe de cabeza de González. Por encima del arco de José María Ferreira Chena. No está aprovechando sus ocasiones el equipo de Primero de Mayo. Y eso que la está generando y muchas, Delia. Sí, en esta segunda parte, toda la de Primero de Mayo, por allí estuvo cabeceando el jugador Juan González, que pedía tiro de esquina. Primero de Mayo no, pero el último en cabecear fue González. José María Ferreira para lanzar. Quiere el arquero. Va proponiendo el juego. Ortigosa saltando, buscando Santiago Martínez, anticipado por Balmori. Sale por allí Primero de Mayo, girando Cristian Morro, despejar anda. Otra falta más
por allí de Guaraní. Va reclamando Balmori una tarjeta de Delia. Sí, va reclamando el capitán del equipo de 1 de Mayo, tarjeta amarilla pedía el capitán, no fue así, pero sí tiro libre que corresponde a 1 de Mayo. Tiro libre a favor de las canariñas. Cristian Morro el encargado, sube González. Cristian Morros con el centro, al segundo palo, el salto es de Ortigosa. Ganando Guillermo Martínez, saliendo Aldo Benítez por el costado izquierdo, sobre la línea, el pase para Esquivel. Esquivel que quiso con Junior Argüello, devolviendo Balmori, saliendo Alexander Garay. Toca Garay por el medio, anticipado por Martínez. Santiago, Argüello que picó adelantado. Picó adelantado Junior, no reclama nada. Y Santi le va diciendo, le vamos nada con los gestos. El número 9, autor del segundo gol. Tiene Marcos Gamarra, muy solo Marco para salir, Tiene que invertirse las Gamarra, falta de Aranda. Y a eso me refería cuando en 1 de Mayo se jugaban muy alejados de León. Acá en la salida, por ejemplo, donde es siempre importante. Muy solo estaba. Muy solo estaba Marcos Gamarra. Y la viveza por ahí de Gamarra para conseguir la falta. Porque si no, era el tercero de Guaraní. Va el cambio de frente para Cristian Morro. Sigue Morro, los dos estaban adelantados. Los dos estaban adelantados por allí. Pero de todas formas, por allí le vemos a Barrio reclamarle a todos los jugadores de Guaraní, por más que haya sido Oxay, llegó 1 de Mayo y anotó el gol. Y mira que ahora que veo la repetición, tengo mis dudas. De la jugada rápida, todo parecía indicar. Por ahí vemos el lanzamiento y ya después recién estuvo por fuera Deris Ayala. Una jugada muy fina, demasiado fina. Golpe de cabeza de Guillermo Martínez por fuera, teniendo por allí Cristian Portillo. Alexander Garay que levanta, busca por allí Benítez, baja para Cristian, tiene el número 7, sigue Portillo, va manejando el número 7, corta Juan Barrios que devuelve, Balmori, pasó de largo, falta de Argüello. Falta, posición adelantada, sigue Marcos Gamarra, va saliendo el lateral izquierdo, logra despejar Guaraní que se va defendiendo en estos momentos. Tiene por allí Ugarte, el portero que maneja. Terriza ya la tiene, el número 23. Quiere girar, empezando con Ugarte. Rodrigo que levanta, no quiere perder tiempo 1 de Mayo. Anticipando muy bien Santiago Martínez, devuelve Juan González. Pira que la manda para adelante, no está adelantado. Adán Gabriel Cañete recupera muy bien Marcos Gamarra y quiere salir el 24. Sigue Marcos, mano a mano, por fuera. Excelente lo del lateral izquierdo, lo mejor que tiene 1 de Mayo. Marcos Gamarra va saliendo. Fernández devuelve de pecho para Martínez, anticipado por Ortigosa. Tiene a Rubén Cáceres, cubre el número 8, sobrepasado, contragolpe para 1 de Mayo, saca Juan Barrio, recupera Cristian Morro, va saliendo el número 8, Arma que devuelve de primera, tiene por allí 1 de Mayo, pica Ortigosa. Por allí se quiso conectar con Armúa, sigue presionando 1 de Mayo, el partido que se tornó muy interesante en estos momentos. Por aquí dice muy quisquilloso el árbitro, una falta nomás ve, dice Rubén Zavala. Tiene por allí el número 23, recupera Jonathan Aranda, tiene Santiago Martínez, devuelve Adán Gabriel Cañete, estaba adelantado Junior Argüello, ahora picó, bien, sigue Junior Argüello para el tercero, Ugarte, señoras y señores. La está manteniendo el arquero de 1 de Mayo, Delia. Y por allí con lo justo, Ugarte salvando su pórtico, ingresaba Junior Argüello buscando ya también su gol, el tercer gol de Guaraní. Aldo Benítez, cambio de lado, tiene Jonathan Aranda, el 17 que la filtra para Argüello y Santiago Martínez que se desentendieron. Hasta el momento no hay conexión entre los dos delanteros de Guaraní. Pasa aéreo, la baja, que ya partió para Armoa. Se mete hasta el fondo, Armoa le pegó, no de zurda, Armoa. Quiso ingresar demasiado hasta el fondo, Armoa. No aprovecha 1 de Mayo las chances nuevamente, Delia. Y es como en el partido de vuelta, que querían ingresar hasta el fondo para poder definir o tener el panorama limpio para patear. Buscando la comodidad por sobre todo los jugadores de 1 de Mayo para rematar por allí. Portillo que la bajó muy bien para Armoa buscando ya también acomodarse y poder rematar por allí con lo justo el cruce del número 4 Elías Fernández, otro que se está mandando un buen partido. Por allí falta, sí, y ahora sí va a haber la tarjeta amarilla, el número 17 Jonathan Aranda.
Había otro amonestado, era Guillermo Martínez y Barrios. Y Barrios. Tercer amonestado en conjunto de Guaraní, el número 17, Jonathan Aranda. En primero tenemos amonestados de León, ¿no? 2 tenemos. Brian Caballero, que ya se retiró, Sergio Espínola, los 2 retirados. Entonces, sin amonestados dentro del campo de juego el equipo de 1 de mayo. Levantando Cristian Morro. Saltando y despejando Adán Cañete. Tiene Jonathan Aranda. Él maneja el número 17 de sombrerito. Sigue Aranda, dejando para el capitán de equipo. Abriendo cancha Guaraní. En este momento, no haciendo jugar demasiado a Cachito Esquivel, que por cierto ahora va picando. Sigue Esquivel, va sacando el centro al segundo palo. Ingresa Jonathan Aranda, retrocede Santiago Martínez. Aranda ganó, sigue el 17 centro atrás. Argüello le pegó. Ugarte nuevamente el arquero, que cada vez más agranda su figura de Y está agrandando su figura, la verdad, Rodrigo Ugarte. Y por allí de nuevo quitándole el gol a Junior Argüello, que ya es la tercera ocasión que va buscando el remate directo al arco. Ugarte, que le dice no a Junior Argüello. Marcos quiere salir, levantando para Morro, Morro para Armoa. Tiene para correr Cristian, va el número 9, sigue Armoa, le pegó de zurda. Se desvió, quiere evitar eso justamente Aldo Benítez, anda armando tu arco, le dice al arquero. Desesperadamente sale Aldo, corrida para Guaraní, tiene Esquivel, linda la salida de Esquivel, caño de por medio, se anima Cachito, va el extremo por izquierda ganando la línea, se frena, ¿a dónde están? Dice, sigue proponiendo para Guillermo Martínez, pasa el ataque, el volante tapón, Martínez que tiene, aguantará cerca del banderín del córner, cortando Ayala, lateral para 1 de mayo, va a jugar Derris, se apura, pero era mucho más atrás, le indicaba el árbitro el compromiso. Por allí vemos que va a haber una variante en el conjunto de Guaraní, César Cáceres, y 2 variantes en el conjunto de 1 de mayo. Vamos a ver el número 20, se trata de Claudio Amarilla, así también el número 16, David Esquivel. Ingresa 20 en primero. Claudio Amarilla. 20 para Claudio Amarilla. 20 para Claudio Amarilla. David Espínola, el número 16. David Espínola. Sí. No es Esquivel. Esquivel, perdón. Esquivel, sí. Y el número 20, no, el número 8 en Guaraní se trata de César Cáceres. Va a jugar 1 de mayo, tiene Denis 6 tiene en su casaca. Tiene por allí Marcos Gamarra, el 24 que se va animando. Sigue Marcos, levanta la mirada Gamarra, juega por allí, la busca Cristian Portillo, propone para Alexander Garay. Anticipado Benítez y pica hasta el fondo Benítez. No da por perdido ese balón. Balmori llegó antes, sigue Iván, se complicó solo Balmori, va a generar la falta. Generó la falta por allí. Tarjeta amarilla para el capitán del equipo de 1 de mayo. El tercer amonestado ya en Guaraní, el primero en en la segunda parte, ya que los 2 jugadores que estaban amonestados en la primera parte dejaron el campo de juego. Tiro libre peligroso que corresponde a Guaraní. Va a ingresar César Cáceres en Guaraní. Se prepara el número 6. Tiro libre para Guaraní. Se encarga Óscar Esquivel de ejecutarlo. Y aplaudido se retira Aranda, Jonathan Aranda con la número 17. Ingresa el jugador con la número 6, Francisco Escurra. Por el conjunto de 1 de mayo se retiró el jugador Cristian Morro con la número 8. Así también el jugador por allí, Derlis. Ayala se retiró entonces. Tiene por allí Juan Barrios, va el centro de Barrios al segundo palo, intenta la chilena, no intentó finalmente Adán Cañete, salida para 1 de mayo, la está manejando Esquivel, cambio de lado para su compañero Amarilla, Amarilla para Cristian Portillo, saca Aldo Benítez, busca Diego bien Gamarra, tiene el 24, va saliendo el lateral izquierdo, se anima Marco, Gamarra por el medio, teniendo por allí el 16, devolviendo Esquivel, saliendo 1 de mayo, tiene David Esquivel tocando para Ortigosa. Tiene el número 6, Ortigosa que juega para Amarilla, ingresó para eso el número 20 para pivotear, para hacer jugar Marcos Portillo que cambió de lado, sigue Cristian, sigue Gamarra, trasladando el balón muy bien Marcos, choca con Rubén Cáceres, ganando la posición Marcos, Gamarra, falta de Rubén Cáceres. Toda la experiencia que usa Marcos Gamarra es increíble. Es un gusto ver jugar al lateral izquierdo de 1 de mayo.
Se va a venir el centro. Se va preparando. Amonestado Joel Burgos por reclamar excesivamente. Va a levantar por allí Claudio Amarilla. Invitamos a toda la audiencia que pueda compartir la transmisión de Wiccan Paraguay. No se olviden de comentar sus últimos 3 números de cédula. Va a jugar Amarilla. Se viene el centro, 2 hombres en la barrera. Amarilla levantó el primer palo. Nadie conectó. Mano pegado al cuerpo y se le retró el compromiso. Va jugando Armoa. Amarilla que tiene. Pisa el número 20. Busca con quién tocar. Retrasa todo con Armoa. Armoa que pasó largo. Choca César Cáceres. El todoterreno Cáceres que abre para Junior Argüello. Pica Argüello. Lo ayuda Aldo Benítez. Mira las zancadas que tiene Aldo Benítez. Sigue Junior. Argüello. Mete por el medio. Cáceres deja pasar para Cañete. Cañete no pudo hacer continuidad con la jugada. Tiene Santiago Martínez de 3 dedos. Recupera bien David Esquivel. Toca para Portillo. Pide González. Pica el vacío González. Portillo que levantó. Cortó Juan Barrios. Se tranquiliza la jugada por aquí. El choque, el cruce de Juan González. La falta por allí de 1 de mayo. Y quedó muy sentido por allí el jugador Rubén Cáceres. La falta de Juan González contra la humanidad de Cáceres, que ya se repuso por allí su compañero Jonathan Aranda asistiendo a su... Juan Barrios, perdón, el número 7 asistiendo a Cáceres. Va a salir Elías Fernández, se prepara el número 4. Saliendo Fernández por fuera para que la busque César Cáceres. Gana Marcos Amarra, tiene Adán Cañete. El número 14 que la filtra por arriba para Santiago Martínez. Despejando González. Tiene Amarilla, empieza con Ortigosa, levantando bien Ortigosa, tiene Benítez para salir, de 3 dedos Esquivel, se equivocó, Portillo pensaba que estaba en posición prohibida, y le dio por fuera cuando Portillo picaba por dentro. Quema algunos segundos José María Ferreira. Saliendo Josema. Despeja fuerte y arriba. Nadie pelea en Guaraní. Devuelve González. Bajando Amarilla. Tiene Ortigosa. Gabriel que abre por fuera para Alexander Garay. Tiene el número 19 Garay. Para mí sería mucho mejor si lo tiene a Garay adelante. Va levantando Benítez. 3-2 para Portillo. Golpe de cabeza Elías Fernández con lo justo. Sacando a Rubén Cáceres. Pegó en la mano de Amarilla. Por allí, si el balón pasaba, Cristian Portillo tenía el arco de frente. Pero atento el central Elías Fernández. Llegando los 25 minutos de juego. ¿Qué dice la audiencia, Adelia? Por allí entre ellos están discutiendo. Yo, por ejemplo, voy a salir a favor de las mujeres. Tanto hombres como varones podemos estar viendo la transmisión comentando. El fútbol es para todos, tanto para mujer y para varón. Obviamente tengo que defender a mi comunidad femenina, por supuesto. Así que todos tienen derecho de comentar. Ya las personas van interactuando en la caja de comentarios de Wiccan Paraguay. Muchísimas gracias a todos por interactuar, por dejar su lindo comentario. Y sí, se van agarrando por aquí en la caja de comentarios. También parte del folclore del fútbol. Claro. Yo, por ejemplo, leo y me río, ¿verdad? Pero así también algunos ya están abusando con alguna palabra, respondiéndole a otra chica. Así que obviamente no estoy de acuerdo con eso. Argüello que cambia el lado para Oscar Esquivel. No llegaba el número 13. Tiene Cachito. Presiona, retrocede Armoa. Esquivel que juega con César Cáceres. Tiene el número 6. Abre por fuera. Aldo Benítez que va saliendo. Taco de Esquivel. Saca Armoa para que la pelee Cristian Portillo. Devuelve Barrios para adelante. Ortigosa. Tiene Balmori. Chocaron entre compañeros. Sí, van. Cae y juega con Alexander Garay. Va saliendo el número 19. Despejando para que Portillo la pelee. Pero está nuevamente Portillo solo contra el mundo, contra dos centrales de buena envergadura, saliendo Amarilla, empieza con Ortigosa, tiene el número 6, toca por fuera para Alexander Garay, se anima Garay, jugando con Rubén Benítez, tiene el número 11, Benítez que levanta la mirada, filtra el vacío para Amarilla, llega Amarilla, le pegó al arco Amarilla, después de mucho, aprovechando, intentando algo, el equipo de 1 de mayo. Por allí remató el recién ingresado Claudio Amarilla, se produce entonces la segunda y tercera modificación en el conjunto de Guaraní. Está listo para ingresar Francisco Escurra. Panchi Escurra se retira con la número
9 Santiago Martínez, el goleador del campeonato. Ingresa entonces el jugador. Por allí vamos a esperar, están diciendo, porque hay un... Sí, y Cañete el que va a estar abandonando, para mi parecer. Ahí vamos a confirmar. Le deja la cinta de capitán. Argüello, tengo entendido, Argüello. Por allí entonces Cañete, el capitán de equipo, que sale lastimado, Alejandro. Ya desgastado por el trámite del partido, Adán Gabriel Cañete. Dice Puro Fútbol Nueva Italia. Desde Nueva Italia viendo buena transmisión. Muchísimas gracias a los colegas. El domingo por acá se juega un partido extra, cobertura por este medio. Osvaldo Javier Villajuá, relator, colega de ustedes. Un saludo para Osvaldo Javier Villajuá. Vamos a estar compartiendo su transmisión. Ingresó también Renato Correa con la número 15. Alejandro se retiró con la número 13 Oscar Esquivel, con la número 9 Santiago Martínez y con la número 14 Adán Cañete. Veo que acá dice Julio Toledo, consulta, no saben cómo va el partido de la Juvenil de 24 versus Inter. Dice. Estaba 1-0, estaba ganando Inter. Ahora vamos a confirmar. Ingresó también por allí Renato Correa con la casaca número 15. Me indicaba la compañera Adelia. Y con la número... Sí, termina. Número 11, ¿quién? Ingresó con la número 11 Freddy González, con la número 15 Renato Correa, con la número 18 Francisco Escurra. Dejaron en campo de juego 14 Adán Cañete, 9 Santiago Martínez, 13 Oscar Esquivel. 2-1 está ganando Inter. 2-1 gana Inter. Cambio de lado de César Cáceres. Lindo pase para que la corra Francisco Escurra. No llegaba, no alcanzaba el número 18. Va a jugar Alexander Garay. Ortigosa. El número 6 que devuelve. Tiene Garay, toca por fuera. Ortigosa quiere salir por allí. Despeja Balmori. Juega con Portillo que la baja de despecho para su compañero Rubén. Benítez para Amarilla. Tiene el número 20. Amarilla que se quiere meter premio. Buena marca por allí de Aldo Benítez. Benítez para Francisco Escurra. Escurra para Freddy González. Tiene el número 11. Gira Frey. Lo tocaron abajo. Ya a ambos equipos solo le falta una variante. Por los dos equipos, 4 cambios ya se produjo. Va saliendo Aldo Benítez. Va lanzando lateral izquierdo. Cierra González. ¡Gol! De Guaraní. El recientemente ingresado Freddy González conecta de muy buena manera. Definición a colocar ante el portero Rodrigo Ugarte. Y de esta manera Guaraní está asegurando su inscripción en la semifinal de la Liga Limpeña de Fútbol, Delia. Y el equipo de Guaraní, que no le quiere dar chance al conjunto de 1 de Mayo, el recién ingresado con la número 11, Freddy González, acaba de marcar el tercer tanto a favor del equipo aborigen, y con este resultado podríamos decir que Guaraní se está asegurando su lugar en la semifinal. Amarilla también para el número 11 González por quitarse la camiseta para el festejo. Lindo centro de Aldo Benítez, del lateral izquierdo. Guaraní que supo aprovechar los centros de Elia. 1 de Mayo también jugando a eso, pero no pudiendo conectar. Así es, no terminando en goles los centros de 1 de Mayo, al contrario, en el equipo de Guaraní sí están aprovechando la chance de gol, los centros bien ejecutados también por sus compañeros y los goleadores que están marcando como se debe. 3-0 va ganando el equipo de Guaraní. También tenemos comentarios en YouTube de Ruth Rivas. Vamos primero. Hola, dice Lilian Cantero. Gol, van gritando. Hola, Ale, dice Ruth Rivas. Hola, Ruth, por la página de YouTube. Responde tiro libre para 1 de Mayo. Se va preparando David Esquivel. Levanta Esquivel, saca Aldo Benítez. González por fuera. Y en este partido 1 de Mayo no fue el 1 de Mayo que vimos durante todo el campeonato. No digo que ya
se elimina definitivamente. Todavía queda partido por disputarse, ¿verdad? Pero no está demostrando ese nivel de juego, digo bien, que demostró durante todo el campeonato. Y sí, porque un equipo que nos vino sorprendiendo, la verdad, en su nivel de juego. Futbolísticamente estaba súper bien, conjunto de 1 de mayo en este partido, sí. Ya del partido domingo ya estuvimos viendo también eso, que el conjunto de 1 de mayo está bajando su intensidad de juego. Ya aquí 3 goles a favor del equipo de Guaraní y el equipo de 1 de mayo que nos ha demostrado mucho también este compromiso. Por allí ingresa con la número 10 Alberto Espínola. Se retira con la número 7 Cristian Portillo del equipo de Guaraní. Se retira con la número 10 Junior Argüello. Ingresa con la número 19 Arnaldo Pope Jiménez. Ingresa entonces Alberto Espínola, el número 10. Atendiendo por allí Guaraní. Freddy González que gira con balón incluido. Avanzando Freddy, dominando, dejando para Priello Martínez. Busca el cuarto Guaraní. Filtró Guillermo. Corrida de César Cáceres. Va a sacar el centro. Se frena. Quema algunos segundos. Aguantando Armoa. Cubriendo bien Cáceres. Corresponde córner para Guaraní. Va a levantar César Cáceres. El número 6. Centra el segundo palo. Descuelga bien Ugarte. Sale el portero con Armoa. Va manejando el número 9. Recupera Renato Correa. Toca por fuera. Cáceres. Ya se fue. Por completo el balón. Vamos a ver por allí. Saludos a todas las personas que van mirando la transmisión de Weekend en Paraguay. Ya sin variante por ambos equipos. 5 variantes por cada equipo. Tiene por allí el Guarbalmori, levanta, despeja Barrio, busca por ahí Freddy González, la está bajando muy bien para Arnaldo Pope Jiménez, sigue Pope, la maneja por el costado derecho, pica por ese lado, caía Arnaldo, salía Alexander Garay, levanta para Ortigosa, jugando a lo que salga al parecer en primero, va levantando constantemente, sin conexión eficaz, Rubén Cáceres que recupera de muy buena manera, teniendo por ahí César, devuelve Cáceres para Rubén, Cáceres que juega por el costado derecho, presiona a Freddy González, tiene por ahí Juan González, Freddy que lo va acorralando, sale muy bien el número 5, presiona a Freddy, corriendo todo el campo de juego el número 11, Alexander Garay filtró, Espínola que corre, alcanza Tito, no, Rubén, sigue Cáceres, sigue presionando a Rubén Cáceres, y buena marca el número 10, Alberto Espínola, lateral para Guaraní, ya llegó. Seguramente Nueva Estrella ya llegó, me imagino que también Nanagua. Justamente me estaba cruzando con Juan Duarte. Ya retornó al parecer a las canchas. Me estaba comentando anteriormente que era impredecible su futuro, su recuperación. Podría ser de aquí a una semana o de aquí a un año inclusive, pero ya está de vuelta Juan Carlos Duarte. Saludos a nuestro gran amigo Brian Ferreira, que va mirando la transmisión de Weekend Paraguay. Se mandó un golazo Brian anteayer, ante el equipo de Guaraní. También Memes, Liga Limpeña Fútbol, mirando la transmisión de Weekend Paraguay. José López saluda a Steven López, jugador caído de Guaraní. Es Rubén, ya se va reponiendo. Hasta ahora 61 personas van participando de la transmisión, del sorteo, mejor dicho, porque vemos 61 compartidos que tenemos aquí en la transmisión de Weekend Paraguay. El centro de amarilla, el segundo palo, golpe de cabeza Fernández, está por allí sacando sobre la línea César Cáceres Delia. Y no quiere ingresar el balón a favor del equipo de 1 de mayo. Intentó mucho el equipo 1 de mayo, por allí el remate de Armoa, Cáceres con lo justo quitando. Por allí va. Contragolpe de Guaraní, Francisco Escurra hasta el fondo, cortando, cerrando muy bien ese espacio, por allí el jugador de 1 de mayo. Quiere salir Rodrigo Ugarte. 35 minutos de juego. Si termina así con victoria de Guaraní, para mí, la figura de este partido, el jugador Oscar Esquivel.
No sé nomás si vamos a poder hablar con él. Vamos a estar viendo, ¿eh? No, creo que se abrió ya ahí abajo. Lo vimos al colega Max, que se bajó. Le estaba acá arriba hace rato. Francisco Escurra, le pega cruzado Escurra. Ugarte. Tiene Rodrigo. Las veces que le tocó a Ugarte participar, y así teniendo tiempo para responder, siempre estuvo presente el arquero de 1 de Mayo, Delia. Sí, así, de muy buena manera su participación. Tiene por allí, Esquivel le pegó. Fernández Elías bloqueando el tiro. El central de Guaraní lo quiere ayudar. Por allí Alberto Espinal levantarse, Elías Fernández. Otro que se mandó partidazo, Elías Fernández. También. Dice Franco, no aguante primero, carajo. Y a full van comentando. Por aquí en la transmisión de Wicam Paraguay. Va a jugar Espínola. Sentido Juan Barrios. El partido que está culminando. Saludamos también a Víctor Coronel, que va mirando la transmisión de Wicam Paraguay. Esta temporada jugando para Cerro Corá. José María Ferreira Chena para despejar el arquero de Guaraní. Se toma su tiempo. Levanta Josema. Lo busca Freddy González. Golpe de cabeza de Balmoni. Presiona el número 11. Freddy que mete para Renato Correa. Correa para Guillermo Martínez. Levanta la mirada y cambia el lado. Este es Rubén. Cáceres para César. Martínez que levanta. Busca conectar con César Cáceres. Presionando Marcos Amarra. El balón que se va es reposición para Guaraní. Lanzando Marcos. Buscando conectar con Almoa. También buen partido del lateral derecho César Cáceres. Va a jugar Marcos. Se prepara el número 24. Baja Rubén Benítez. Cubre bien el número 11. Gira Benítez y va. Arrumba el arco Benítez. Buscando compañía. Buscando con quién tocar. Cerrando muy bien Juan Barrios. Este es César Cáceres. Saliendo por allí César. Cuando con Francisco Escurra. Ataca Guaraní. Defiende 1 de Mayo. Este es Saldo Benítez. Se muestra Escurra que está fresco, ¿eh? Cuando está fresco le gusta correr a Panchi. Pisando González. Le pega Freddy al arco. Pasó muy cerca el disparo de Freddy González, Delia. Pasó muy cerca. Que se animó el jugador número 11, Freddy González, que al ingresar al compromiso anotó el tercer gol del equipo de Guaraní. Acá me están comentando que solamente la gente que compartió la transmisión de Wicam Paraguay están participando por el premio. Recuerden poner su perfil en público, porque si es privado no vamos a poder revisar si compartieron o no la transmisión de Wicam Paraguay. Jugando por allí Pope, tocando por fuera para Guillermo Martínez, anticipó Martínez. Penal de 1 de Mayo, penal a favor de Guaraní. Lo tocó abajo Rodrigo Ugarte, indica Guillermo Martínez. Vamos a ver en la repetición. Por allí. Y lo tocó levemente Ugarte, así mismo. Yo que estaba acá, la verdad que sí vi un leve toque de Ugarte hacia Pirayú Martínez, sí, penal que corresponde al conjunto de Guaraní. Vamos a ver por allí, Pope Jiménez es el que tiene el balón. Sí, Pope Jiménez. Ponemos más lento en la repetición, Juanra, para poder y que la audiencia vea también ahí. Ahí está el pase filtrado de Pope al vacío con toda la categoría. Ahí sale Ugarte, va Guillermo Martínez. Llega primero Martínez a sí mismo y sí lo tocó. El codo de Ugarte lo tocó a Guillermo Martínez. Nada que reclamar por aquí. Penal bien sancionado. Por ahí se van agarrando también, se calentó un poco el partido. Sí, González junto con Cáceres. Amarilla para Cáceres, César. Amarilla para César Cáceres. Amarilla para Juan González. Ahí los fuegos artificiales del equipo de 1 de Mayo. Penal para Guaraní. Cielito Roja dice chau Guaraní. Un sorteo al terminar este partido. Otro al terminar el partido de Nanagua, Nueva Estrella. La gente primero por allí que se va acercando.
cerca del arco de Ugarte detrás y va lanzando algunas cosas. Los jugadores primero que quieren limpiar para que se juegue rápido. Esas son latitas de cerveza. No, latita de cerveza ese es de Elia. Uno. Después el otro es del 12 por 1. Y tengo entendido yo que la latita de cerveza no se podía meter al campo de juego. A patear Arnaldo Pope Jiménez. ¡Gol! De Guaraní. Arnaldo Pope Jiménez. Con toda la categoría, con toda la excelencia para definir. Y es el cuarto tanto para el aborigen. Guaraní que asegura su clasificación a las semifinales de la Liga Limpeña de Fútbol de Elia. Y con este gol ya el equipo de Guaraní está asegurando su nombre en la semifinal. Arnaldo Pope Jiménez de penal acaba de convertir el cuarto gol del equipo aborigen. Ingresaron muy bien los cambios, acertado en el conjunto de Guaraní. Pope Jiménez que se animó, tomó el balón y acaba de convertir el 4-0 en el compromiso. A la gente de 1 de Mayo no le gustó para nada el penal, no le gustó para nada el cuarto gol, pero sí, va ganando Guaraní 4-0 el compromiso. Pope que le muestra el escudo de Guaraní a la gente de primero, tirando un poco de leña al fuego a Arnaldo Pope Jiménez. Aldo Benítez tiene por allí Freddy González, se anima, amarra, por ahí Pope está buscando ingresar. Va a sacar a Rodrigo Ugarte, despeja el arquero fuerte y arriba. Está por terminar el compromiso. Va peinando por allí el jugador Armúa. Avanza Juan Barrios. Teniendo por allí Ortigosa. Cubre el número 6. Va el Mori que sale. La maneja Guaraní. Renato Correa. Aguanta, gira Correa. Va tocando. Este se escurra. Jugando con Aldo Benítez. Dice Giselle Rotela. Con suerte nomás luego llegaron a esta instancia los de primero. Vamos, dice Anayala. Barbie Ortiz. Pellapoca tu TikTok imitando el baile. Dice Ismael Martínez. Hoy Cota la Sarambí. Teresa Jiménez, bien, eso es. Y la gente de Guaraní que va celebrando. Dice Chelito Rojas, ¿dónde están los de primero? Dice Chelito Rojas. La gente de 1 de Mayo que ya se va retirando del campo de juego. Tiro libre para 1 de Mayo. 43 minutos de juego. Se va a animar Gamarra. Vemos que la gente de Nanagua ya está entrando a la cancha para acomodarse. También sale lo de primero. Por allí está todo bien, no está pasando nada. El respeto, la cordialidad entre hinchadas. Los jugadores de Nanagua que ya están calentando, están intensificando. Le va a pegar Marcos. Va el centro de Amarilla finalmente. Buena tapada de José María Ferreira, China. Está terminando este partido. Vamos a ver finalmente cuánto se agrega. Va el centro, despeja oportunamente. Contragolpe para Guaraní. Va saliendo por ahí Arnaldo Pope Jiménez. Sigue Arnaldo. Cambio de frente para César Cáceres. Sigue César. Cáceres que la maneja. El número 6 que va jugando. Toca para Guillermo Martínez. Martínez que buscó el caño por medio sobre Marcos Gamarra. Vamos a hablar con Oscar Esquivel, la figura de nuestro compromiso. Terminó el partido, lo ganó Guaraní por 4-0 con los goles de quienes, Delia. Terminó el compromiso, lo ganó Guaraní 4-0 con los goles de Elías Fernández, Santiago Martínez, Freddy González y Arnaldo Pope Jiménez de penal. Terminó un lindo partido, la verdad. Un partidazo que tuvimos entre el conjunto de 1 de Mayo, conjunto de Guaraní. Supo aprovechar el tercer partido el equipo aborigen, anotando su nombre en la semifinal, ganando 4-0 este compromiso. Había sufrido en el partido de
el domingo en la cancha de 1 de Mayo 1-0, había perdido el compromiso, forzaron un tercer partido y el que supo aprovechar, plantándose muy bien en el campo de juego en la Federación aquí en Coronel Carlos Garceta, el conjunto de Guaraní ganando 4-0, un partidazo, un verdadero partidazo, tanto fuera como dentro de la cancha, el público también que tiene un peso importantísimo, tanto el equipo de Guaraní que vino a apoyar el equipo de 1 de Mayo que también vinieron a apoyar el equipo de Guaraní, nada que decirle al equipo de 1 de Mayo. Guerrero, un equipo humilde, Guerrero que supo anotar su nombre en estas instancias, forjando un tercer partido, y eso no cualquiera lo hace. El equipo de 1 de Mayo, un gran equipo, un director técnico excelente como lo dejó el Burgos, piezas, jugadores fundamentales en el equipo de 1 de Mayo. Por allí lo vemos muy sentido, por ejemplo, a Juan González. Sabemos que es triste que tu equipo no pueda llegar a la semifinal, pero un aplauso merecido para el conjunto de 1 de Mayo que dio todo de sí y le hizo un partidazo al conjunto de Guaraní. Vamos a ver si podemos conversar con la figura del partido, Oscar Cachito Esquivel. Si le podemos quitar algunas palabras. Me informa Juanra que está llaveado allá abajo, por ende no pueden avanzar, no pueden pasar. Vamos a ver si charlamos o no con Oscar Esquivel. Digno equipo 1 de Mayo, hay que reconocer que hicieron un buen trabajo durante todo este campeonato, dando pelea a cada equipo con el cual se enfrentaron. Un equipo muy sólido, siempre de local, el equipo de 1 de Mayo. Reconocemos el esfuerzo, el esmero que hicieron durante todo este campeonato para poder llegar hasta estas instancias, que no es fácil. Otros equipos quisieran haber estado también aquí. 1 de Mayo sí estuvo, hoy se despide del campeonato. Va ingresando Juanra, me está informando. Dale Juanra, cuando me indique nomás hablamos con la figura del compromiso, Oscar Esquivel. Festeja, celebra el equipo de Guaraní. Felicitaciones a toda la hinchada del equipo aborigen. Oscar Esquivel, figura del partido. Felicidades para Guaraní. Inscribe su nombre en semifinal. Mucha fuerza para el equipo de 1 de Mayo. Una dolorosa eliminación, obviamente. Perder 4-0 con el acompañamiento de tu gente. Pero así es el fútbol. Así es este deporte. Entonces, hay que saber ganar. Hay que saber... Ahí le vamos a avisar al compañero Nico que tiene que seguir a la figura del partido. No le veo todavía a Juanra salir por aquí. Ah, ya le vi a Juanra. Está así de negro. JZ dice, ¿qué es lo que sortea esta página trucha? Dice. Le han de que ni yo sé. Pero mi jefe me dijo más que hay premio, que hay sorteo. Ni yo sé legalmente. Pero vamos a ver si cuando termine todo vamos a estar haciendo en esto. Ya estamos con la figura del compromiso, Oscar Esquivel. Bueno, felicidades, Oscar. Un lindo partido donde hoy Guaraní, por goleada, inscriben su nombre en semifinal. Muchas gracias, Ale. Y sí, así como vinimos hoy el partido, desde el principio nos pusimos la pila. Por suerte metimos muy temprano y se me hizo fácil el partido. Una definición con suspenso, Oscar. Ganaron de local, perdieron de visitante. Hoy, con toda la gente que vino a apoyar, pudieron sellar el pase a clasificación a semifinales. Teníamos que, el primer partido teníamos que ganar en otra cancha porque en su cancha es muy difícil jugar y bueno, ganaron la pasada y bueno, ahora con un desempate no pudimos más que ellos. Un partido bien planteado por el profe Silva, Oscar. También lo tuyo, 2 asistencias para que Guaraní encamine su clasificación en este partido. Sí, es lo que me pide el profe Chacho, que gane la banda y que depende mucho de mi equipo cuando llega ahí arriba para meter los pases. Veo que tenía algo por el cuarto, Oscar. ¿Te retiraste lesionado, un poco sentido?
Creo que es el partido del domingo, mucha sobrecarga. Jugamos mucho el domingo y para evitar una lesión le pedimos media cambio al profe Chacho. Ahí está. Muchísimas gracias, Oscar, por tu tiempo. Felicidades por esta clasificación para vos y para todo el plantel de Guaraní. ¿Para quién va dedicado esta clasificación? Y para mí toda mi familia, mi hijo que no pudieron venir, creo. O sea, no le di allá. Y para mi padre. Muchísimas gracias, Oscar. Ahí está, Oscar Esquivel, la figura del compromiso. Vamos a hablar con el presidente Santiago Barreto. Bueno, presidente, hoy Guaraní inscriben su nombre en semifinal. Así mismo, estamos llegando, que es lo importante. Llegar entre los 4 mejores en esta poderosa liga es un mérito importante y gracias a Dios hoy los muchachos se portaron y hicimos un partido creo que perfecto y estamos clasificados entre los 4 mejores de la liga y ahora descansar un poco y esperar ya el siguiente partido. Un partido extra entre semana, presidente, pero vemos que Guaraní trajo muchísima gente. El recibimiento para los jugadores fue muy impresionante. Guaraní es una pasión, es un sentimiento, es un barrio, una comunidad toda que dejamos todo lo que tenemos que dejar. Hay gente que no se fue a trabajar, hay gente que pidió permiso y ya ves, para nosotros es una pasión, esto es algo barrial. Esto es lo importante, por eso somos lo que somos y gracias a Dios y a los muchachos que se dieron hoy podemos estar entre los 4 mejores de la Liga Limpeña nuevamente. ¿Sufriste un poco en la clasificación, presidente? Hoy fue un partido tranquilo, realmente. El domingo sí sufrí mucho, pero hoy fue un partido bastante tranquilo. Desde el domingo a la noche ya le veía confiado a los muchachos que esto se iba a revertir. Se practicó un poquitito, hoy el ambiente de la mañana estuvo espectacular. Ayer varios muchachos me mensajearon, me dijeron, presidente, dormí tranquilo, anda a descansar, mañana traemos la clasificación y hoy cumplieron. Yo creo que un partido bastante tranquilo, realmente se portaron los muchachos y demostramos que Guaraní está para grandes cosas todavía. Qué gusto da verle jugar a tu equipo de esta manera, presidente, un partido perfecto como le decís vos, ganando por goleada, prácticamente sin ningún error en este compromiso. Pues digo, es perfecto. Para mí, desde el planteamiento de los profes Loya fue perfecto. Hizo unos movimientos ahí en el equipo, metió variantes de acuerdo a lo que vio el domingo. Por supuesto que la cancha también ayuda muchísimo, una cancha en excelentes condiciones. Felicitarle también por eso a la Liga Limpeña, en la persona de su presidente. Y esto es para hacer un buen fútbol. Guaraní vino hoy a jugar fútbol, a hacer un buen fútbol y gracias a Dios tuvimos un resultado amplio para que no haya duda de que estamos donde tenemos que estar y por mérito propio estamos entre los 4 mejores de la liga. ¿Tenés algún mensaje para toda la gente que vino a acompañar el día de hoy, presidente? Nuevamente, masivamente, primero el sábado tenemos la juvenil, el primer partido semifinales y también por supuesto el domingo que se venga, te puedo asegurar que esto no es ni el 30% de lo que baja el domingo. Muchísimas gracias, presidente, por tu tiempo y muchas felicidades también por la clasificación. Trabajo como usted, para ustedes siempre el éxito del mundo y gracias a ustedes mucha gente en el país y en el mundo está viendo esto que es tan hermoso que es el fútbol. Ahí están las palabras del presidente Santiago Barreto, muchísimas gracias por conversar con nosotros, presidente. Vamos a ver cómo hacemos el tema del sorteo. Vamos a cortar la transmisión de acuerdo a los comentarios de esta transmisión que tuvimos hasta realizando el sorteo. Tenemos que cortar la transmisión, me está indicando acá el compañero, el jefe nuestro. Así que por respeto a toda la audiencia vamos a estar después lanzando el ganador del premio a sortearse. Muchísimas gracias a todos, nos reencontramos para el siguiente compromiso.